Kuroko no Basket. El Honorable. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 61. Flashback insertado. Este era un recuerdo que ni siquiera el propio Tendou poseía. La última vez, el público vio la historia de Tendou de hace 2 años. Pero esta vez, retrocedieron 7 años, hasta cuando él tenía 6 años. Tendou Kageyoshi, 6 años. Al igual que el baloncesto, el kendo no fue el primer deporte que practicó. El primer deporte que Tendou Kageyoshi practicó en su vida fue el fútbol. Sucedió durante su primera clase de educación física en la escuela primaria, cuando la maestra organizó algunas actividades y conoció el deporte por primera vez. Al principio, le encantaba el fútbol, sobre todo el regate. La sensación de fundirse con el balón era tan adictiva que no podía parar. En ese momento, Tendou pensaba que el fútbol era lo más divertido del mundo. La narración se detuvo. En la escena, Tendou, de 6 años, lanzó el balón a la portería con una potente patada y gritó: «¡Jaque mate!». Pero los otros niños que jugaban con él no parecían interesados. «¿Esto es aburrido? Vayamos a casa y juguemos videojuegos». «Sí, sí. De todos modos no podemos vencer a Tendou». Se reanudó la narración. Ante su abrumador talento natural, todos los demás niños se redujeron a la insignificancia. Ambos estaban atónitos y asustados por su absurda habilidad. Poco a poco, Tendou Kageyoshi se dio cuenta de que ni un solo amigo le hablaba. Todos lo evitaban, incapaces de comprender su deslumbrante talento. La toma se alejó. El pequeño Tendou estaba solo en el centro del campo, los otros niños se alejaban cada vez más. Confundido, el profesor se acercó a él, esperando que se esforzara más para integrarse al equipo. La respuesta de Tendou Kageyoshi en aquel momento fue: «Solo sigo la voz en mi cabeza cuando juego. Cada vez que entro al campo, hay una voz que me dice qué hacer. ¿No la oyes, sensei?». El maestro guardó silencio. Pero a partir de ese silencio, Tendou ya tenía su respuesta. Desde ese día, se dio cuenta de algo. Solo él era especial. Ninguno de los demás, ni siquiera los profesores, podían ver el monstruo que había en su mente. Y así, Tendou Kageyoshi dejó de preocuparse por qué los demás no querían jugar con él. Sabía que esos niños comunes nunca alcanzarían su nivel. Optó por excluir a todos. Si no podía llevarse bien con la gente común, tratar con ellos era una pérdida de tiempo y... El flashback terminó. La pantalla volvió a la partida actual. Pero para entonces, el público ya había quedado sin palabras ante aquella historia de fondo. La última vez, practicaba la espada a los 11 años. Esta vez, arrasaba en el fútbol a los 6. ¿Y la parte que realmente hizo reír a los espectadores? ¿Él dejó a todos afuera? Maldita sea, por supuesto que es Tendou otra vez. No son ustedes los que se niegan a jugar conmigo. Yo me niego a jugar con ustedes, novatos. Increíble. Primero era kendo, y ahora también es un dios del fútbol. Ese hombre tiene una complexión diferente. El pequeño Tendou es adorable. Adorable. Este es el mismo niño de 6 años que ya menospreciaba a todos como si fueran basura. Porque cuando otros personajes pasan por esto, es triste, pero cuando es Tendou, simplemente le golpea diferente. Me da pena por los niños que tuvieron que respirar el mismo aire que él. Este ambiente es una locura. Los fanáticos estaban locos en los comentarios. Aunque el flashback solo duró unos 3 minutos, dejó una gran impresión. Al final, el consenso fue claro. Si es inhumano, Tendou ya lo hizo. A los 11 años, arrasaba con espadachines. Ahora, a los 6, dejaba en la banca a equipos de fútbol enteros. El chico básicamente nació con un físico divino de atleta. Y además de todo eso, los espectadores se dieron cuenta de otra cosa. El título de este episodio, Monstruo, no se refería a Seimo Tsugawa Tomoki, se trataba de Tendou, el rey de la flexión. Solo quiero saber qué otras cosas absurdas hizo en su infancia. Al leer ese comentario, Nigmare se echó a reír como un cerdo. Pero cuando se calmó, finalmente entendió algo. En este punto, estoy casi seguro de que este anime no es el típico shounen de Sports Dream. Aunque Kuroko aparece claramente como el personaje principal, por cómo se desarrolla la historia, este es más bien un reparto coral.
Los verdaderos protagonistas son Kuroko, Tendou y el resto de los prodigios. Y el monstruo no es ningún poder sobrenatural. En realidad, tiene explicación. Si tuviera que definirlo, diría que es la encarnación del coeficiente intelectual de Tendou en el baloncesto. ¿Recuerdas lo que dijo el joven Tendou en el flashback? Cada vez que pisaba el campo, una voz en su cabeza le decía qué hacer. Esa voz no aparece en la vida diaria, solo en los partidos. Es como si su cerebro estuviera tan desarrollado que pudiera leer todo el campo en tiempo real y tomar decisiones perfectas. Entonces, ¿y no es un superpoder? Los espectadores continuaron debatiendo. Pesadilla meneó la cabeza. Definitivamente no. El monstruo es solo una metáfora visual de su increíble inteligencia para el baloncesto. El estudio simplemente usa un método llamativo para ayudarnos a comprender lo ridículo que es su cerebro. Es lo mismo que se ve en la vida real con un puñado de jugadores de Lamba. La leyenda de los Lakers, Magic Johnson, fue uno de los mejores pasadores de la historia, famoso por dar asistencias increíbles. La era de Magic fue demasiado temprana para que muchos lo vieran jugar en vivo. Esto fue antes del auge de Lamba en China. Pero hoy en día, los aficionados tenían más acceso. Bastaba con abrir un vídeo de momentos destacados para ver lo impresionantes que eran sus pases. Y no te confundas. Que los jugadores de hoy puedan replicarlo no significa que sea común. Porque la mayor parte de lo que hacen es simplemente copiar Magic. Pase sin mirar. Una de sus características. Puede que Magic no haya inventado la técnica, pero definitivamente la perfeccionó. Y Magic Johnson y es ampliamente reconocido por tener el coeficiente intelectual de baloncesto más alto en la historia de Lamba. El último episodio terminó con una frase al estilo manga de uno de los jugadores de Seim. Maldita sea, todavía no pudimos hacerlo. Mientras tanto, en el mundo real, Nigmare y el público todavía estaban inmersos en el abrumador impacto de la historia de fondo de Tendou. Especialmente Nigmare, autoproclamado fan número 1 de Tendou entre todos los que subieron vídeos, quien incluso volvió a ver el episodio, solo para encontrarlo incluso más divertido la segunda vez. Comenzó a analizar la personalidad de Tendou. Mirándolo ahora, la personalidad de Tendou claramente se formó desde una edad temprana. Estaba increíblemente solo. Pero a diferencia de Sasuke y Naruto, Tendou no buscó atención como Naruto, ni se aisló de todos como Sasuke. Es completamente egocéntrico. Arriba el cielo, abajo la tierra, solo yo reinaré. No le importa lo que piensen los demás, porque para él, todos los demás son solo ruido de fondo. Hechos. Este chico es tan arrogante. Desde el primer momento supe que tenía la energía de un protagonista. Pero desde otra perspectiva, ¿no es Tendou más frío que Sasuke? Ni siquiera considera a los demás como personas. Jajaja, pero se lleva bien con sus compañeros de equipo Taekwondo. Probablemente porque tiene esa vibra de solo los fuertes se entienden. Creo que Tendou ve a Omine y a los demás como los pocos que pueden entenderlo como compañeros prodigios. Así lo resumió Nigmare. Este episodio fue otro gran éxito del equipo de producción. La nueva habilidad de Tendou fue visualmente impresionante. Fue simplemente genial, como el jefe final del DLC de Elden Ring, Miquella fusionada con Radan. Mi chico Tendou es el señor de la llama prometida. Incluso sacó algunas imágenes del monstruo parado detrás de Tendou, las editó como fondo de escritorio y lo admiró. Sí, el blanco y negro son realmente los clásicos eternos. Una monstruosa sombra negra y un Tendou y blanco como la nieve. Una combinación perfecta. Mientras tanto, dentro del universo de Kuroko no Basket, Tendou Kageyoshi también había terminado de ver el último episodio. Sí. Por fin empieza a parecerse al verdadero Kuroko no Basket. La introducción del monstruo tuvo un impacto similar a la primera vez que Aomine reveló sus instintos salvajes, una sensación solo superada por la zona misma. Y con la incorporación de más historia de fondo, su índice de popularidad aumentó una vez más. Los beneficios de ser el primero en comer el cangrejo. Sintiéndose complacido, Tendou inmediatamente hizo un tirón de 10. +1 a rango medio. +1 a 3 puntos. +1 para publicar. +1 al manejo del balón. +1 a la velocidad. +1 a la fuerza. +1 a la mentalidad. No hubo jackpot dorado, pero Tendou estaba muy satisfecho. Había adquirido valiosos atributos físicos, especialmente velocidad, fuerza y, lo más importante, fortaleza mental.
Mental es una estadística que no se puede entrenar. Solo se puede potenciar mediante gachapools. Ahora a Tendou le gustaban especialmente las mejoras de estadísticas mentales, porque su habilidad monstruo podía superar los límites normales, lo que significa que cuanto más fuerte fuera su estadística mental, mayor sería el potencial para esta habilidad. Muy animado, gritó hacia el baño. Rico. ¿Un bocadillo de medianoche? Un segundo después, Rico asomó la cabeza en medio de la ducha. Quiero un poco. Genial. Luego ve a comprar unos huevos al mercado. Voy a echarme una siesta. Gracias. Con una sonrisa, Tendou se retiró alegremente a su habitación. No tenía intención de comer a altas horas de la noche. No es saludable para un deportista. Aunque no podía compararse con LeBron o Ronaldo en términos de disciplina, todavía se tomaba su nutrición en serio. Espero que te ahogues en esa siesta. Rico estaba furiosa. Si no hubiera estado completamente desnuda en la ducha, habría salido hecha una furia y lo habría golpeado. Me intimidas todos los días. Gritó. Su respuesta fue el sonido de la puerta cerrándose y una calma, buenas noches, abuela. Vete al diablo. Rico arrojó una barra de jabón en su dirección, exponiéndose accidentalmente un poco. El arrepentimiento apareció inmediatamente. Vio eso. Desafortunadamente para ella, Tendou asomó la cabeza nuevamente, exactamente el mismo movimiento, y gritó. Lo vi. Grande y blanco. Tendou. Kage Yoshi. Al día siguiente. Continuó el torneo todos contra todos. Con una victoria en su haber, Teikm estaba jugando más cómodo que nunca. Sin la presión de la eliminación, el equipo jugó aún más libremente. Al fin y al cabo, cualquiera puede lucir genial cuando está a la cabeza. Había solo 4 equipos en el cuadro regional de Tokio, y 3 podían avanzar, por lo que ganar solo 2 juegos era suficiente para clasificar a los nacionales. Con una victoria asegurada, Teikm solo necesitaba una más. Y el oponente de hoy adoptó el mismo enfoque que Seim. Ya con una sola victoria en su haber, no planeaban ir con todo contra Teikm. Cuando en el segundo cuarto perdían por 15 puntos, sabiamente retrocedieron y guardaron energía para el partido final. Nadie quería enfrentarse al gran equipo Teikm de este año a menos que fuera absolutamente necesario. Después de todo, incluso una potencia como Sein fue desmantelada casualmente. Así, Teikm consiguió fácilmente su segunda victoria y aseguró oficialmente su lugar en los nacionales. En el siguiente partido, Sein derrotó a su oponente por un estrecho margen, 83-65. Tsugawa Tomoki tuvo una actuación destacada, bloqueando al goleador estrella del equipo contrario y limitándolo a solo 2 de 12 tiros. Solo entonces la gente comprendió realmente lo absurda que había sido la actuación de Tendou el día anterior. Después de 2 rondas, la clasificación ahora estaba clarísima. Teikm. 2-0, empatado. Seim. 1-1, se enfrentará al otro equipo 1-1 por un segundo puesto. Equipo finalista. 0-2. La única posibilidad es que puedan vencer a Teikm y forzar el desempate. Pero nadie se mostraba optimista. Ni siquiera la propia afición de ese equipo. Si no pudieron vencer a Seim, ¿cómo podrían tocar a Teikm, quien hizo que Seim se rindiera antes del medio tiempo? ¿Y cómo era de esperar? En el último partido de esa tarde, Teikm mantuvo su dominio y envió a sus oponentes a casa con un aplastante marcador de 121-70. Sus oponentes lo dieron todo, pero aún así no pudieron escalar la montaña Teikm. Tras el partido, varios jugadores rompieron a llorar, devastados. Mientras tanto, el equipo que perdió ante Seim anteriormente estaba celebrando salvajemente. Sin necesidad de desempates, podrían ingresar al campeonato nacional como el tercer clasificado de Tokio. Con la conclusión del partido final, las eliminatorias regionales de Tokio concluyeron oficialmente. Sin importar cuál de los 2 equipos restantes ganara o perdiera, ambos avanzarían a los nacionales. Tendou Kageyoshi y el resto del equipo de Teikm no se marcharon de inmediato. Se quedaron a ver el último partido. Somos reyes. Bajo el apasionado grito de guerra de su entrenador, Sein consiguió una reñida victoria y aseguró un récord de 2-1, asegurando el segundo puesto de la región de Tokio. Ese canoso entrenador de Sein era realista. No se había atrevido a gritar algo como somos reyes. Cuando se enfrentaron a Teikm.
No tenía confianza en derrotar a semejante potencia, y decir esas grandes palabras ante una derrota segura solo lo habría hecho quedar como un payaso. Una vez finalizada la ronda preliminar, los organizadores realizaron una breve ceremonia de despedida. Frente a más de 20.000 fanáticos que lo vitoreaban, Taekm levantó el trofeo del campeonato de Tokio. Tendou mordió suavemente su medalla. Maldita sea, duro como una piedra, ni siquiera es oro de verdad. Malditos tacaños. A continuación se anunciaron los premios. Al igual que los honores de la temporada regular de Lamba, estos sirvieron como reconocimiento a las actuaciones individuales más destacadas. Tendou no solo ganó el premio novato del año, sino que también formó parte del primer equipo de Tokio y se llevó a casa el título de líder de robos. El título de goleador fue para Nijimura SHKZM, el de líder de asistencia para Akashi y el de líder de rebotes para Murasaki Bara. Quizás para mantener la equidad en una competencia equilibrada, los organizadores no querían que Taekm arrasara en todos los premios. Así que, en la alineación al región, solo se seleccionaron a Tendou y Nijimura, mientras que los otros 3 puestos fueron para jugadores de los demás equipos clasificados. Pero para Shirogane KMZM, estos premios individuales no importaban. Su objetivo era el campeonato nacional. Vamos. La verdadera batalla comienza ahora. Sí. Los jugadores de Taekm respondieron al unísono, subiendo al autobús del equipo y dirigiéndose a su cena de celebración. ¿Qué debemos comer? Ramen. Sabroso y barato. No, quiero barbacoa. Todos en el autobús comenzaron a comentar sus antojos. Akashi miró a su alrededor. Por una vez, sintió que algo que llevaba tiempo ausente en su corazón se había llenado. Al darse cuenta de que no había hecho mucho por el equipo desde que se unió, ofreció. ¿Qué tal, Michelin? Conozco un sitio con comida excelente. Silencio de muerte. Todos se giraron y miraron a Akashi. Incluso el siempre sereno joven maestro empezó a sentirse nervioso bajo la repentina atención. Justo cuando estaba a punto de decir algo para suavizar las cosas, Tendou intervino. ¿Estás intentando llevar a la ruina a nuestro pobre entrenador en el acto? Shirogane KMZM, que había estado apreciando en silencio la energía del equipo, de repente sintió que su corazón recibía un golpe. La verdad era que su escaso salario era inferior a lo que Tendou ganaba por sesión de modelaje. Inmediatamente puso su cara seria de entrenador. No te engañes tanto, Tendou. Sigo siendo más rico que tú. Claro, probablemente tengas ahorros, pero ¿no están la mayoría a nombre de tu esposa? Entrenador, ¿cuánto es su paga mensual? ¿Alcanza para 3 comidas al día? Maldita sea, pensó el hombre, las palabras de este chico hieren más profundamente que un cuchillo. La extraña visión de su severo entrenador siendo asado hizo que todos aullaran de risa, excepto Akashi, quien todavía se sentía como un extraño. Al percibir esto, Tendou pasó un brazo sobre sus hombros, dejó caer sus gafas de sol hasta su nariz con un toque dramático y dijo: dejen esos restaurantes sofocantes y sin vida a los mayores. Los jóvenes merecemos una barbacoa. Eso es lo que nos sienta bien a nuestra juventud ardiente. Vamos, mis secuaces, a destrozar el yakiniku. Sí. Aomine y los demás se unieron al caos con entusiasmo. Akashi parpadeó, luego una extraña sonrisa se extendió por su rostro. MMM. Son tan buenos amigos, estoy celoso. Se llevan tan bien. Tendou es tan cálido y dulce. No tiene nada de frío. En el último episodio, literalmente dijo que excluyó a todos sus compañeros. ¿De dónde viene esa calidez? Akashi es un encanto. Su sonrisa es tan dulce. ¿Verdad? Me gustó Akashi desde el momento en que lo vi. Tiene tanta clase, tanta energía de chico rico. ¿Quién no se dejaría llevar por eso? El único problema es que es bajito. Ni siquiera es tan alto como yo. El ejército de Ganmaku, comentarios en pantalla, estuvo una vez más enfrascado en una discusión. Como se mencionó anteriormente, el mayor atractivo de Kuroko no Basket siempre fue su elenco de personajes. Entre estos chicos de cabellos coloridos, siempre había alguien que llamaba la atención. Más tarde esa noche. Los ahorros secretos que Shirogane KMZM había guardado durante mucho tiempo fueron aniquilados. Sin otra opción, tuvo que llamar a su esposa para que viniera a rescatarlo del restaurante. Creyéndose inteligente, ahuyentó a todos los chicos antes de llamar.
Lo que no sabía era que Tendou y algunos de los niños más traviesos se habían escabullido solo para captar la escena en cámara. A la mañana siguiente, el periódico escolar publicó el titular. El entrenador de Taekwondo fue sorprendido cenando y obligado a lavar platos para saldar su deuda. Shirogane KMZM estaba furioso. Tenían que ser esos mocosos. Probablemente Tendou. Furioso, los expulsó a todos del entrenamiento y los obligó a correr 10 vueltas alrededor de todo el campus. En medio de un mar de jajajaja y el entrenador ataca de nuevo. Del Danmaku, el equipo de Taekwondo pasó la tarde discutiendo y culpándose unos a otros. Mientras tanto, está bien, habla, pero sé breve. Tengo un montón de trabajo que hacer. En el club de baloncesto de Rakusan, Shirogane Eiji estaba sentado en su oficina preparándose para los nacionales. Como entrenador del equipo de baloncesto de secundaria más importante del mundo, Rakusan solo tenía un objetivo: ganar el campeonato y defender su título. Bueno, señor Shirogane, he recopilado los materiales sobre los próximos campeonatos nacionales de secundaria, tal como me solicitó. ¿Ya terminaron las eliminatorias de secundaria? Sí. Tokio fue la última región en terminar, pero ya tienen definidos a sus 3 equipos representativos. Bien. Gracias. Deja los archivos aquí. Shirogane Eiji dejó a un lado su tablero de estrategia y abrió la carpeta. Justo cuando su asistente llegó a la puerta, lo llamaron nuevamente. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un error tan evidente en este informe? ¿Un error? Eso no debería ser posible. El asistente parpadeó. Revisé todos los datos antes de enviarlos. Entonces, ¿por qué dice 8,5 robos por partido? ¿Etiquetaste mal las anotaciones o las asistencias como robos? ¡Qué error de novato! Porque ese chico en realidad promedió 8,5 robos. Shirogane Eiji. Y aquí, 6 bloqueos por partida. ¿Me estás diciendo que este Tendou Kageyoshi también tenía 6 bloqueos por partida? El entrenador señaló con el dedo los datos de Murasaki Bara con incredulidad. Su asistente asintió con calma. Sí, entrenador. Lo verificamos todo 3 veces. Si el entrenador Shirogane KMZM no les hubiera restringido el tiempo de juego, solo les hubiera dado unos 27 minutos por partido, esos chicos probablemente habrían promediado más de 10 puntos en robos y bloqueos. Shirogane Eiji se frotó las sienes. Él entendió cada palabra que su asistente decía. Entonces, ¿por qué, al unirlas y no tenían ningún sentido? ¿Cómo se puede saber si un jugador es fuerte? No existe un estándar absoluto. Pero Shirogane Eiji creía firmemente que si un jugador podía conseguir estadísticas excelentes, entonces ese jugador debía ser bueno. Especialmente en un equipo poderoso como Taekwondo, si alguien estaba logrando números llamativos allí, definitivamente eran extraordinarios. Esa fue la confianza que depositó en su compañero entrenador, Shirogane KMZM. Taekwondo no era una especie de academia militar de élite. Cada año, una avalancha de prodigios surgía de las clases que se graduaban en todo el país. Pero los jugadores que salieron de Taekwondo, todos eran de primer nivel. Esto se debió en gran parte al estricto proceso de selección de Taekwondo. De un club de baloncesto con docenas de jugadores, solo unos 15 fueron elegidos para el equipo titular. Fue realmente un sistema de lo mejor de lo mejor. En años anteriores, Eiji siempre había estado muy pendiente de Taekwondo. Para que un equipo de baloncesto siga siendo dominante a largo plazo, debe incorporar sangre nueva y fuerte cada año. Tomemos como ejemplo a Mijimura SHKZM, el actual capitán de Taekwondo. No solo Katsunori Arasawa lo estaba vigilando, incluso el propio Shirogane Eiji tenía la mirada puesta en ese versátil delantero. De hecho, en lugar de decir que estaba explorando a Taekwondo, sería más preciso decir que estaba explorando a Mijimura. Pero ahora su asistente le había traído un montón de monstruos. ¿Tienes alguna cinta? Preguntó Eiji. Ante esto, el asistente se rascó la cabeza y se sonrojó un poco. Cuando los hombres intercambiaban imágenes, siempre había un dejo de vergüenza. Entrenador, ¿sigue viendo ese tipo de cosas? ¿A qué clase de vídeos te refieres? Quiero imágenes del juego de Taekwondo. Ah. Ese tipo de vídeo. El asistente pareció arrepentido. No, pero puedo ir a buscarte algo. Hazlo cuanto antes.
Esto podría ser lo único de esta semana que realmente me anime. Después de despedir al asistente, Shirogane Eiji tomó nuevamente el informe para examinarlo más de cerca. Cuanto más leía, más antinatural le parecía. ¿Cómo podía existir un niño tan monstruoso? Y 5,5 de ellos aparecieron a la vez. ¿Por qué 5,5? Porque también contaba a Izaki, pero debido al tiempo de juego limitado y a una menor estabilidad, solo podía contar como la mitad. Finalmente, tomó el expediente de Tendou Kageyoshi y lo estudió cuidadosamente. La evaluación que hizo su asistente ante jugador fue inusualmente alta. Además de las estadísticas, el informe incluyó un perfil de exploración completo. Ataque y defensa, alto coeficiente intelectual de baloncesto. Hasta ahora es el alero más versátil que he visto en esta generación. Destaca en ambos lados de la cancha. En los 3 partidos de todos contra todos, se le asignó la tarea de defender al máximo anotador perimetral del equipo contrario, y bajo su férrea defensa, ninguno de ellos anotó más de 10 puntos. Es excelente aprovechando los robos para interrumpir tiros, penetraciones y pases. Cualquier jugador con el balón que se enfrente a él debe estar en alerta máxima. Un resbalón y pierde la posesión. Tiene un toque muy suave, el tipo que buscas en una amenaza goleadora. Su alcance cubre toda la media cancha. Puede tirar triples, clavar tiros en salto de media distancia, rematar en el aro contra pivots o hacer mates espectaculares. Su arsenal goleador es tan completo que no creo que podamos enseñarle nada en ese aspecto. Y lo que es más importante, tiene un coeficiente intelectual de baloncesto excepcional. Contra la férrea defensa de Seim, realizó una asistencia divina en una fracción de segundo que destrozó a toda la defensa él solo. Debilidades. Como jugador, Tendou Kageyoshi prácticamente no tiene defectos. Si alguno tiene, es que su personalidad es extremadamente arrogante y egocéntrica. Puede que no le importe en absoluto la reputación de nuestra escuela. Por lo que sé, ya ha ignorado las ofertas de 2 grandes figuras de Tokio. Esa sí que era una debilidad grave. Shirogane Eiji tomó un sorbo de té. Tenía plena confianza en Rakuzan. Ningún genio podría resistirse a una oferta suya. Al menos, de los 3 estudiantes de secundaria a los que se había acercado este año, todos estaban emocionados de recibir su invitación. Rakuzan tuvo la historia más gloriosa y la mayor cantidad de campeonatos en el baloncesto de la escuela secundaria. Cualquier joven fenómeno vendría corriendo ante el gesto de un dedo. Pero este chico Tendou Kageyoshi. Por alguna razón, Shirogane Eiji tenía la sensación de que a este no le importaría nada Rakuzan. No, y tengo que contactar primero antes de sacar conclusiones precipitadas. Un jugador de este nivel merecía una invitación personal del propio Shirogane Eiji. Y Rakuzan no estaba solo. Esto estaba sucediendo en los programas de baloncesto de todo el país. Una vez concluidas las eliminatorias regionales, los informes de exploración sobre los nuevos talentos de este año estaban llegando a los escritorios de los entrenadores de todo el país. Cada vez eran más los entrenadores que tenían sus ojos puestos en el grupo de fenómenos de Teikun. Cada escuela estaba enviando exploradores para reunir más información. Después de todo, esto era solo el comienzo. Hasta que no demostraran su valía en el escenario nacional, nadie podía ser declarado un verdadero genio. Como Nijimura SHKZM. El capitán de Teikm se había hecho un nombre con su actuación en los nacionales. Fue entonces cuando realmente llamó la atención de todos estos departamentos de baloncesto. Mientras tanto, una vez finalizadas las eliminatorias, Teikm entró en un período de descanso muy necesario. A pesar de que tenían una banca profunda y una gestión estricta de los minutos, solo unos 27 minutos por jugador por partido, Shirogane KMZM insistió en que descansaran y se recuperaran adecuadamente. Todavía eran estudiantes de secundaria y el entrenamiento intenso y constante podía quebrarlos. En cuanto a Momoi, había estado ocupada viajando a diferentes escuelas recopilando información. Después de una semana de descanso, Teikm pasó oficialmente al modo de preparación. Por supuesto, los ejercicios de tiro siguieron siendo esenciales, pero también intensificaron el entrenamiento táctico. Hasta ahora, toda la ofensiva de Teikm había girado en torno a Nijimura SHKZM, ejecutando muchas jugadas de pick and roll y drive and dish. Pero ahora, Shirogane KMZM había designado oficialmente a Tendou como la nueva pieza central de Teikm.
sus tácticas cambiarían para construir en torno a él. Nijimura no puso objeciones. KMZM lo había hablado con él de antemano, y estaba más que feliz de cederle el puesto de asa Tendou. Los mejores deberían liderar. Eso era natural. Después de días de prueba y ajuste, KMZM finalmente eligió la ofensiva triangular como el nuevo sistema central de Teikm. Su razón era simple. A estas alturas, la información sobre Tendou probablemente ya se había difundido por todas partes. Cada equipo que iba a los nacionales seguramente tenía un informe exploratorio sobre él. Para evitar que Suas fuera acorralado por dos equipos desde el principio, KMZM sintió que el triángulo era la ofensiva más adecuada. Porque en esencia, el triángulo fue diseñado para permitir que el jugador central reciba la pelota y vaya a trabajar con comodidad. La ofensiva triangular no necesita mucha presentación. Hizo a Jordan. Hizo a Shaq. Hizo a Kobe. La ofensiva triangular generalmente implica a tres jugadores formando un triángulo en un lado de la cancha, de ahí el nombre. Hay innumerables variaciones. Aislamiento en el poste bajo, acciones de pick and roll y más. Todo depende de si tu núcleo es un jugador perimetral o interior. La estrategia se centra en pasar el balón de forma que todos los jugadores lo toquen, forzando a la defensa a permanecer honesta y evitando que simplemente se derrumben sobre tu estrella. Mientras el resto del equipo represente una amenaza, los oponentes se ven obligados a adaptarse. Y ahí es cuando el jugador principal tiene oportunidades de aislamiento 1 a 1. Para dominar rápidamente este nuevo sistema, el equipo de Teikm había estado entrenando duro desde el amanecer hasta el anochecer últimamente. Afortunadamente, su progreso fue impresionante, porque tenían tres monstruos del coeficiente intelectual del baloncesto en su equipo. Akashi Seijko, Nijimura SHKZM y Tendou Kageyoshi. Estos tres comprendieron los principios del ataque triangular casi de inmediato y, bajo su guía, el resto del equipo se integró rápidamente al sistema. ¿En serio? Con esta alineación, usar el triángulo ofensivo casi parecía excesivo. En palabras de Tendou, tenemos al mejor jugador en cada posición. ¿Para qué necesitamos tácticas? Simplemente soltarnos y dar rienda suelta. Pero la realidad demostró que Shirogane KMZM tenía razón. A medida que se sintieron más cómodos con el triángulo, la eficiencia ofensiva de Teikm dio un gran salto. Una vez que el sistema se había arraigado, Shirogane programó 3 partidos de práctica. Los resultados fueron estelares. Aomine, Akashi, Midorima, Murasakibara y Nijimura cumplieron. Incluso Tendou, a pesar de su reducido tiempo como manejador principal del balón, en realidad aumentó su promedio de anotaciones en 5,5 puntos por partido. Su volumen de disparos se mantuvo más o menos igual, pero su eficiencia aumentó mucho. Tendou empezó a perderse los días en las eliminatorias en los que se encontraba realizando tiros en salto abiertos mientras era bloqueado por 2 jugadores. La ofensiva triangular le dio muchas más oportunidades de jugar 1 contra 1. Por lo general, todo lo que hacía falta era un pick and roll con Nijimura, un corte o pase oportuno y, para cuando la pelota volvía a él, solo quedaba un defensor. ¿Esos defensores que solían hacerle doble marca? O bien estaban persiguiendo a Nijimura o estaban atrapados protegiendo a Midorima en la esquina. Todo lo que Tendou tenía que hacer era vencer a un solo hombre y conseguiría un tiro limpio o un camino directo al aro. Peor aún para los defensores. Tendou no era solo un rematador como Jordan o Kobe. Podía pasar, tenía visión y tenía coeficiente intelectual para el baloncesto. Incluso si un defensor auxiliar hiciera una recuperación rápida, Tendou podría lanzar un pase al hombre abierto incluso antes de que llegara allí. 3 partidos de práctica consecutivos. Todos fueron palizas. El poder destructivo de la nueva ofensiva sorprendió gratamente a todos. Pero la alegría de Shirogane no terminó ahí. Ahora que las eliminatorias habían terminado, el entrenamiento de Kuroko estaba completo. Cuando Tendou llevó a Kuroko a las instalaciones de entrenamiento y lo hizo participar en una práctica. Aparte de tropezar en el momento en que pisó la cancha, su juego sorprendió a todos. Sus pases parecían curvarse misteriosamente en el aire. Los jugadores de Teikm quedaron atónitos. Ni siquiera Murasakibara, el fanático de la reacción, pudo seguir el ritmo de los cortes sin balón de Tendou. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, Tendou ya había disparado. Shirogane KMZM estaba tan emocionado que casi gritó en voz alta.
Después de entrenar a Teikm durante tanto tiempo, ahora finalmente entendió lo que significaba tener un plantel cargado. No podía esperar a que comenzaran los nacionales. Uf, estoy agotado. Terminada la práctica, un grupo de adolescentes sudorosos se estiraron y bostezaron mientras salían de la escuela. ¿Ya somos así de buenos? ¿De verdad necesitamos entrenar tan duro? Se quejó Murasakibara, mientras comía algo. Odiaba la sensación del sudor pegado a su piel. Húmedo y pegajoso, como un monstruo viscoso. ¿De qué tonterías estás hablando, Murasakibara? Se acercan los nacionales. Por supuesto, tenemos que estar totalmente preparados. Migorima comenzó a recitar nuevamente su filosofía de baloncesto de haz lo mejor que puedas y luego deja que el destino decida. TCH. Es fácil para ti decirlo. Solo te quedas parado en el arco esperando un pase, como un anciano. Eso es otra tontería. El tiro de 3 puntos es el arma más afilada del baloncesto. Puedes reventar el aro todo lo que quieras, pero solo consigues 2 puntos. Le lanzó una mirada a Tendou, como diciendo, ¿me entiendes, verdad? Por eso tu baloncesto es tan aburrido, se burló Aomine. Tienes que jugar con pasión. Solo ahí parado tirando triples, ¿qué gracia tiene? Si tengo la oportunidad de encestar, por supuesto que lo haré. Qué genial, ¿verdad, Tendou? ¿Eh? Claro, da igual. Si dices que está bien, pues está bien. Tendou entró en una tienda de conveniencia, abrió una barra de helado y le dio un mordisco. Al instante, un escalofrío le recorrió el cuerpo. La fatiga del entrenamiento desapareció. Mientras marquemos, mientras ganemos, 2 puntos, 3 puntos, no importa. Mientras los superemos en puntos, será suficiente. Ir directamente a la respuesta de esa manera le quita todo el sentido al proceso, intervino Akashi. Ah, ¿sí? ¿Y cuál es tu brillante idea entonces? Mi brillante reflexión es. Estoy de acuerdo contigo. TCH tilde. Los chicos lo miraron de reojo y decidieron no discutir más. Habían tenido este debate demasiadas veces últimamente. Nadie convencía a nadie. Migorima jamás pisaría la pintura si pudiera evitarlo, como si fuera alérgico a la llave. Aomine jamás intentaría una bandeja si pudiera clavar, como si el aro le debiera dinero. Murasakibara y bueno, él era feliz siempre y cuando tuviera bocadillos. Fue la segunda persona en agarrar un helado. Después de ver a Tendou comer uno, se olvidó por completo de la discusión con Migorima. ¿Y Kuroko? Sabía que ni siquiera estaba calificado para participar en este debate. Seguía siendo ese tipo capaz de lanzar un balón suelto desde debajo de la canasta. A veces Kuroko realmente se preguntaba, ¿cómo su madre dio a luz a alguien tan talentoso? Mientras bromeaban, desde la distancia, un mechón de pelo rosado se precipitó hacia ellos. Era Momoi Satsuki, que regresaba de otro día de recopilación de inteligencia. Al ver que todos ya estaban comiendo y que nadie la esperaba, infló las mejillas con frustración. Los chicos de ICMI simplemente la ignoraron. La charla se volvió loca. Estos tipos heterosexuales de corazón de acero estaban matando a la audiencia. Solo Kuroko, sintiendo que había encontrado oro, intentó ofrecerle su helado como ofrenda de paz. Pero antes de que pudiera actuar, Riko intervino y tomó el helado ella misma. Claro que no nos olvidamos de ti, Satsuki. No les hagas caso a esos chicos con cara de tonto. Nunca entenderán el esfuerzo que pones. Riko tenía debilidad por Momoi. Ella pensó. Si alguna vez tuviera una hermana pequeña, alguien como ella sería genial. Riko. Gritó Momoi y se lanzó a abrazarla con todas sus fuerzas. Cuando sintió la presión en el pecho, Riko pareció un poco avergonzada. Incluso en su mejor momento, nunca había sido tan talentosa. Ella miró su propia figura modesta y quiso cubrirse la cara de vergüenza. Fue entonces cuando notó cierta mirada lasciva y malsana. No era otro que Tendou Kageyoshi, siempre burlándose de ella. No dijo nada. Solo hizo un gesto. N, o medio P, M. X. L. Dios, ella quería golpear a este bastardo hasta la muerte. Después de varios partidos, finalmente el torneo nacional estaba a punto de comenzar. Ese día, el equipo de Teikm tomó el metro hasta Kioto, la ciudad anfitriona del campeonato de este año. En comparación con las eliminatorias, el evento principal atrajo aún más atención.
Aficionados de todo el país viajaron a Kioto, ondeando pancartas y animando a sus equipos regionales. Durante este tiempo, otro episodio de la generación de los milagros se emitió en el mundo real. Ahora que Kuroko se había unido oficialmente al primer equipo de Teikn, el tiempo en pantalla para Tendou y los demás había aumentado notablemente. Ya no había que aprovecharse de los demás para llamar la atención. Esto le dio al público una visión más directa de las personalidades de estos jóvenes jugadores. Dicho esto, el último episodio no le generó mucha popularidad a Tendou. Solo entrenamiento y contenido de la vida real. La mayor parte de la película mostraba a Kuroko maravillándose de lo intenso y satisfactorio que era el entrenamiento del primer equipo, pintando una imagen de un niño caminando por el camino hacia su sueño. Después de todo su arduo trabajo, las estadísticas de Tendou habían crecido de la siguiente manera. Fuerza. 86. Velocidad. 85. Resistencia. 89. Vertical. 86. Mental. 92. Rango medio. 85. 3 puntos. 88. Bandeja. 85. Manejo del balón. 90. Movimientos de poste. 90. Rebote ofensivo. 79. Rebote defensivo. 86. Robos. 99. Y más. Su promedio general superó los 85, lo que lo convierte en un jugador de élite según los estándares nacionales. Desde una perspectiva del sistema, sus estadísticas ya habían alcanzado el límite superior de lo que un genio ordinario en esta etapa podría lograr. Para ir aún más lejos se necesitaría despertar un talento tipo generación de milagros, que elevaría las estadísticas promedio por encima de 90, junto con talentos especiales que superaran el límite de estadísticas del sistema. En resumen, Tendou ya había alcanzado el nivel de los reyes sin corona. Y como poseía dos talentos que rompían esos límites, Ender y Monstruo podía enfrentarse fácilmente a cualquiera de los reyes sin corona actuales sin ningún problema. Hoy se celebró el partido inaugural del torneo nacional. Los organizadores programaron un desfile de equipos para presentar a los jugadores a la audiencia nacional. Después de todas las formalidades y el revuelo, la mitad del día pasó volando. Por la tarde finalmente comenzó el partido inaugural. El primero en actuar fue el equipo anfitrión de Kioto. Sí, sorteo aleatorio y todo eso. Tendou no lo creyó ni por un segundo. Gracias a la información de Momoi, el equipo de Teikn se enteró de que el equipo número 1 de Kioto había sorteado al equipo más débil del torneo para el partido inaugural. El resultado no decepcionó al público local. Kioto se llevó la victoria por 10 puntos. Luego fue el turno de Teikn, que disputó el segundo partido del día. Su oponente vino de la prefectura de Kanagawa. Y cuando Tendou miró la alineación del equipo contrario, vio una figura familiar. Kasamatsu Yukio, estudiante de tercer año y futuro capitán de la preparatoria Kaijin. De carácter irascible, pero firme como una roca. Dentro del vestuario, Shirogane KMZM tenía una expresión seria. Aunque a ese momento todo había ido bien, el torneo principal no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Es como comparar la pretemporada con la temporada regular, o incluso con los playoffs. No es lo mismo. Especialmente cuando el oponente de hoy provenía de Kanagawa, la segunda región más competitiva después de Tokio. Su jugador estrella, Kasamatsu Yukio, ya había sido descubierto y confirmado para Kaijin High, una potencia respetada. Un base anotador que también pudiera facilitar el juego, un verdadero base combinado, lo que todavía era una especie rara en esa época. Naturalmente, la mirada de Shirogane cayó sobre Tendou. La tarea de proteger a Kasamatsu recaería sobre él hoy. No dio un discurso motivacional largo y extenso. Los jugadores ya estaban lo suficientemente concentrados. Exagerar solo sería contraproducente. Tendou se puso su camiseta número 14, al igual que Kobe, se ajustó la manga del codo, rebotó un par de veces y estaba listo para jugar. Solo para ser atrapado por Shirogane. ¿Entrenador? No te pongas nervioso. Simplemente juega tu juego. Confía en el trabajo que has hecho. El trabajo duro nunca miente. Pareces más nervioso que yo. Tendou pudo sentir el ligero temblor en la mano de su entrenador. No se le puede culpar. La eliminación en un solo juego es intensa e implacable. Un solo error y el esfuerzo de un año entero se esfuma.
Tendou sonrió y se puso sus icónicas gafas de sol, las que siempre usaba para lucirse. No te preocupes, entrenador. Soy el más fuerte. 666, 66, 66. Yoroshiku Onegaishimasu Kutama. Ya está aquí. Por fin llegaron los nacionales. ¿Es este el primer anime de baloncesto que llega a los nacionales? SD solo llegó a las preliminares y ahí terminó. Todavía me duele, tío. Los espectadores ya hacía tiempo que se habían abastecido de bocadillos y bebidas. Nadie quería perderse el debut nacional de Tendou. Cuando salieron del túnel, el rugido de la multitud los golpeó como una ola. Tokio vs. Kanagawa. Una rivalidad muy antigua. Algo así como el enfrentamiento de la vieja escuela entre Pekín y Shanghái, o entre Guangzhou y Shenzhen. Como son las dos ciudades más importantes del país, la gente las ha estado comparando desde siempre. Ahora sus equipos se enfrentaron en el torneo nacional. Claro que la expectación era real. Por supuesto, los propios jugadores no llevaban ese tipo de carga emocional. Solo querían ganar. Había 64 equipos en total. La mitad sería eliminada en la primera ronda. Es decir, el ganador pasa al top 32, luego al Sweet 16, Elite 8, Final 4 y, finalmente, al campeonato. Sin tonterías. Sin relleno. El juego empezó de inmediato. Desde el principio, Murasaki Bara intentó saltar la pelota y rápidamente cometió una falta. De nuevo. Todo el equipo se giró para mirarlo con expresión seria. El desdén se reflejaba en sus rostros. Murasaki Bara hizo pucheros en señal de protesta. La expresión de Kasamatsu Yukio solo se volvió más seria. El futuro capitán Kaijun siempre lucía así, a menos que estuviera gritando o golpeando a alguien. Frío. Tranquilo. Inquebrantablemente sereno. Después de recibir el pase, dribló lentamente por la cancha, dándole tiempo a sus compañeros para ponerse en posición. El rival de Teikun de hoy tenía dos amenazas clave a tener en cuenta. Kasamatsu Yukio, el general de piso. Y subcentro. Una bestia de 196 centímetros y 90 kilogramos. Esa unidad de carne, Kumamoto Iwa, tomó posición en la pintura y parecía tan voluminoso que incluso Murasaki Bara parecía delgado a su lado. Su primera jugada. Un pase al poste. Murasaki Bara se puso más corpulento en la defensa. Quizás estaba más delgado, pero aún podía mantener su posición. Pero para sorpresa de todos, Kumamoto no intentó un movimiento de potencia. En cambio, giró con suavidad y lanzó un gancho sin siquiera saltar. La pelota entró. Murasaki Bara se quedó congelado. Esta fue la primera vez que vio a alguien marcar sin siquiera salir de la cancha. No me digas que ese idiota no volvió a leer el informe de exploración. Solo por la mirada aturdida en los ojos de Murasaki Bara, Shirogane KMZM pudo darse cuenta. El mocoso definitivamente no había hecho su tarea. Les había dicho una y otra vez a sus jugadores que aprovecharan la información de Momoi. Ese tipo de previsión en el campo de batalla podría aumentar dramáticamente sus posibilidades de ganar. Shirogane realmente creía que Momoi Satsuki era una bendición para el equipo. Y aún así, toda la información cuidadosamente recopilada por Momoi terminó siendo utilizada como papel higiénico por estos vándalos. Así es. Escuchaste bien. No solo Murasaki Bara, sino ninguno de los de primer año se había molestado en adquirir el hábito de leer material de exploración. Tendou tenía la costumbre de estudiar a sus oponentes, pero no a través de informes escritos. En sus propias palabras. No voy a dejar que los números nublen mi juicio. Lo cual, sinceramente, encajaba a la perfección con su personalidad. Seguir las reglas no era su estilo. ¿Aomine? ¿Explorar? ¿Para qué? Momoi, deberías dejar de perder el tiempo con estas cosas aburridas. Ni siquiera le importó. Era un jugador puramente instintivo. Cero preparación, pura vida. El razonamiento de Akashi fue similar al de Tendou. En lugar de intentar predecir con números, prefiero adaptarme en tiempo real. Migorima leyó el informe, pero no le sirvió de mucho. El Cuatro Ojos se negó a entrar en el arco, como si un doblete fuera una traición a sus preciados triples. Memorizó un poco sobre cómo el oponente protegía el perímetro, solo un poco. En cuanto a Murasaki Bara y sin comentarios. Jugador clásico tipo MG. Todas las estadísticas por debajo del cuello.
Mientras no hubiera ningún pensamiento involucrado, él era absolutamente de primer nivel. Entonces, al final, las únicas personas que realmente estudiaron al oponente fueron el cuerpo técnico y Nijimura. La presión arterial de Shirogane se disparó. ¿Qué clase de escuadrón monstruoso estaba entrenando? PFFT me muero, ninguno lo leyó. Pobre Momoi y todo ese duro trabajo se fue a la basura. Qué malditos imprudentes son estos niños. No, a eso se le llama confianza. Confianza absoluta. Mientras Shirogane estaba furioso al margen, los comentarios de bala del mundo real se reían a carcajadas. La actitud de Tendou y los demás encajaba perfectamente con la imagen que los espectadores tenían de los genios del anime. Desquiciado y despreocupado. Fue entonces cuando Kuroko levantó la mano en silencio. Entrenador, estudié los materiales. ¿Lo entendiste? No, y no entendí nada. Punto, punto, punto. La presión arterial de Shirogane alcanzó nuevas alturas. ¿No lo entiendes y aún así lo mencionas? Los espectadores estallaron en otra ronda de risas. Y esta fue apenas la primera posesión del juego, y Shirogane ya tenía ganas de dar vuelta a la mesa. Este tipo de cosas nunca ocurrieron en las eliminatorias. Esta era la diferencia entre las eliminatorias y la realidad. No podías permitirte el lujo de relajarte ni un segundo. De regreso a la cancha, Nijimura aprovechó la pantalla de Tendou para penetrar con fuerza en la pintura. Su explosividad era abrumadora. Si te vencía, básicamente significaba que tu defensa se había derrumbado. Kumamoto Iwa, el centro rival, se apresuró a rotar hacia el aro. Kasamatsu Yukio también acechaba cerca, listo para cortar cualquier carril a Murasakibara. Pero Nijimura no la metió en la pintura, sino que la pateó hacia Tendou, que esperaba en el perímetro. En ese momento, solo había un defensor en el camino de Tendou. Con solo un simple impulso, corte y patada, Teikm ya había destrozado la férrea defensa del oponente. Tendou dio un paso explosivo, lo que provocó que el defensor retrocediera con fuerza en anticipación de un ataque a toda velocidad y... Pero entonces Tendou frenó de golpe. El defensor se comprometió demasiado, desplazó su peso demasiado hacia atrás y solo pudo alcanzar el frente desesperadamente, mirando impotente como Tendou ejecutaba el tiro. Silbido. La ofensiva triangular de Teikm dio sus frutos inmediatamente en su primer juego real. Buen intento. Casi sientes el humo de mi escape, bromeó Tendou mientras retrocedía en la defensa. Originalmente iba a decir, buen intento, casi me detienes. Pero esa frase ya había sido usada hasta el cansancio, así que rápidamente improvisó algo aún más molesto. Como era de esperar, el delantero del rival se puso visiblemente rojo de rabia. Kasamatsu Yukio corrió a calmarlo. No dejes que te afecte. Solo está intentando despistarte. Pero por dentro, Kasamatsu sintió un escalofrío siniestro. Cuando se enteró de que se enfrentarían a Teikm, prepararon meticulosamente estrategias defensivas para contrarrestar el estilo de juego dominante de Tendou. Pero ahora, ya ni siquiera manejaba el balón. Corría sin él y jugaba con un estilo completamente diferente. Y así, sin más, toda su preparación se fue por la ventana. Su exploración, inútil. Pero la información de Momoi, oh, eso se estaba aprovechando al máximo. Sus análisis y desgloses superaron con creces todo lo que su personal podía hacer. Puede que los jugadores de Teikm no lo leyeran, pero los entrenadores sí lo hicieron, y habían construido esquemas defensivos personalizados en torno a ello. Kumamoto Iwa se adelantó y exigió el balón. Así funcionaba el baloncesto. Si no puedes pararme, no necesito cambiar. Seguiré anotando hasta que te rompas. Teikm, por supuesto, se había preparado. Cuando Kasamatsu levantó el balón, vio que la defensa de Teikm comprime la pintura. Pero eso solo le hizo sonreír. Perfecto. Tanto él como su entrenador habían previsto esto. Se habían encontrado con situaciones similares en las eliminatorias de todos contra todos. Cuando Iwa empezó a dominar el poste, los equipos colapsaban la pintura. Si se rindieran cada vez que eso sucede, no habrían llegado tan lejos. Y la razón por la que lo hicieron y fue el propio Kasamatsu. Dribló lentamente, observando el terreno de juego, y de repente, estalló a toda velocidad. Una rápida penetración de un solo paso que da lugar a un repentino tiro en salto, imitando la jugada anterior de Tendou.
Kasamatsu era famoso por su habilidad para hacer esto en el anime, lo cual es una señal de un excelente control corporal. Lo tengo. El ritmo era perfecto. Kasamatsu sabía que su tiro era preciso. Se sintió increíble. Su forma, su equilibrio, su ritmo y todo encajó. Pero entonces sí. La pantalla se volvió negra. Los espectadores supieron instantáneamente lo que venía. Efectivamente, al segundo siguiente, un destello de luz blanca atravesó la pantalla oscura como una brizna de amanecer. Adherirse. 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 Los comentarios en forma de bala explotaron en una ola de clave de colores del arco iris en la pantalla. En el siguiente suspiro boom, la pelota se estrelló contra la madera con fuerza. Justo cuando Kasamatsu estaba a punto de disparar, Tendou ya había quitado el balón. La cámara mostró la espalda de Tendou a la pantalla, con el brazo extendido en el aire, como si hubiera cortado el tiempo. Frente a la cámara, la expresión de Kasamatsu era de total incredulidad. Bajó lentamente la cabeza y, en ese momento de aturdimiento, pudo jurar que vio un rostro monstruoso y sombrío que lo miraba fijamente. Pero cuando volvió a mirar, Tendou ya se había ido. Vuelve a la defensa. Kasamatsu Yukio todavía estaba en shock cuando su entrenador rugió desde la banda. ¿Quieres saber cuál es el arma más aterradora de Taikme este año? No es su pick and roll. Ni siquiera es su recién renovada ofensiva triangular. La parte más temida del juego de Taikme es su ofensiva de transición. Desde la fase de clasificación hasta ahora, Taikme ha promediado unos asombrosos 26,9 puntos por partido solo en contraataques, más del doble del promedio. Cerca de 30 puntos por partido, con un 90% de eficacia. En resumen, cualquier equipo que quiera vencer a Taikme debe encontrar una manera de detener su juego de transición. Kasamatsu aterrizó tras su tiro de salto e inmediatamente se giró para correr hacia atrás, pero los jugadores de Taikme ya eran más rápidos que él y avanzaron como una ola. Todos fueron más rápidos que sus marcas, creando una oportunidad de contraataque de 4 contra 3. La debilidad de Kumamoto Iba quedó plenamente expuesta en ese momento. Para cuando Murasaki Bara se lanzaba a la pintura, Kumamoto apenas había cruzado la media cancha. Esta fue la desventaja de utilizar un centro corpulento y que se limitaba a jugar en la cancha. Era un riesgo en la defensa en transición. El monstruo apareció de nuevo, elevándose sobre la cancha y proyectando su sombra sobre la canasta. La palma de Tendou, envuelta en llamas negras, lanzó la pelota hacia el aro. Auge. Con un golpe ensordecedor, Murasaki Bara lanzó el Ayeyo con ambas manos. Con Kumamoto abandonado, no quedó nadie para detener a Murasaki Bara. También tenían un arma dominante en el poste bajo. La propia versión de Taikme. 4-2. Taikme tomó la delantera casualmente. Tendou se giró y comenzó a caminar como un abuelo hacia la defensa. Al pasar junto a Kasamatsu, lanzó una frase. Felicitaciones, acabas de entrar al top 10 de jugadas del día. A Tendou le encantaba hablar basura. Cuando su oponente se enojó, se sintió aún mejor. Doble satisfacción. Por supuesto que Kasamatsu no era estúpido. Sabía que Tendou estaba siendo sarcástico. Después de todo, su tiro fue robado en el aire. ¿Qué clase de jugada top 10 fue esa? ¿Un carrete de fondo, tal vez? Eso es exactamente lo que Tendou quiso decir. No había ninguna pantalla gigante en el lugar, por lo que Kasamatsu no podía ver claramente lo que acababa de suceder. Pero había estudiado la cinta del juego de Tendou y sabía que acababa de convertirse en la última víctima de ese robo ultra rápido. Su timing en ese robo fue perfecto. No me extraña que promediara 8,8 robos durante la fase de clasificación. Con su envergadura descomunal, Tendou cubre mucho más terreno que la mayoría de los defensores perimetrales. Cualquier jugador ofensivo que se enfrente a él tiene que mantenerse constantemente alerta. Los dos comentaristas quedaron atónitos. Era la primera vez que veían a Tendou en vivo y este fenómeno de Tokio ya los estaba dejando boquiabiertos. La multitud enloqueció y coreó su nombre. Su base de fans eclipsaba a la de todos los demás equipos juntos. Muchas mujeres que no tenían idea de cómo funcionaba el baloncesto aparecieron en el estadio solo para animarlo. Shirogane KMZM finalmente se relajó un poco al margen. Aunque el juego había comenzado difícil, con una violación de salto entre dos y luego 2 puntos fáciles concedidos, Taikme todavía tenía el impulso.
El juego se estaba inclinando claramente a su favor. La gente de Kanagawa simplemente no pudo manejar el tsunami de su ofensiva. Ahora por detrás en el marcador, Kasamatsu jugó con más cautela. Dejó de intentar enfrentarse a Tendou uno a uno. De todos modos, Kasamatsu nunca había sido egoísta. Con Tendou protegiéndolo, no había una opción fácil, e incluso si evitaba un enfrentamiento directo, la semilla del miedo ya estaba plantada. A partir de ese momento, cada decisión que tomara sería teniendo a Tendou en mente. Comenzaron a ejecutar su ofensiva nuevamente a través de Kumamoto Iwa. Pero esta vez, su tiro de corto alcance rebotó en el aro. Murasakibara aún no se había acostumbrado a defender a este tipo de técnico en el poste bajo. El tipo se sentía raro. Solo podía confiar en sus reflejos para intentar desviar el disparo. Parecía uno de esos viejos enfrentamientos entre Europa y Estados Unidos. Los jugadores europeos nunca parecieron rápidos, no podían salir del gimnasio, pero aún así encontraron formas de anotar con cambios sutiles en el ritmo. Parecía como si estuvieran jugando al ajedrez allí. Hoki, Donziki, yendo más atrás, Ginobili. Ese tipo de jugadores. Mientras tanto, Murasakibara se sentía como el clásico atleta negro y fuerte superado por todos lados. Después de la parada, Teikm lanzó otro contraataque ultra rápido. Si quieres colocar un trozo de carne debajo del aro para jugadas preparadas, simplemente explotaremos tu lenta movilidad en la transición. El baloncesto no tiene una estrategia perfecta. No existe una condición de victoria garantizada. Todo se reduce a la ejecución. Esta vez, Kasamatsu y compañía regresaron rápidamente. Claramente estaban preparados para ello. Teikm se instaló en una posición de media cancha. Nijimura, Tendou y Midorima formaron un triángulo perfecto, cambiándose y reflejándose uno al otro. Midorima preparó una pantalla sin balón para Tendou, y los dos se cruzaron, intercambiando posiciones. Tendou corrió hacia la esquina, pero en lugar de detenerse, siguió cortando hacia la pintura. Eso atrajo a la defensa, liberando a Nijimura para un aislamiento uno a uno. Nijimura aprovechó la oportunidad, obligando a los defensores a caer sobre él. Y así, vio al monstruo y pateó la pelota inmediatamente. Ahora Tendou tenía el aspecto limpio. Kasamatsu y sus compañeros de equipo sintieron que estaban jugando con ellos. Todos los jugadores de Teikm eran peligrosos. Si dejabas a alguien abierto, la canasta era instantánea. Tendou encestó el tiro en suspensión. Otros 2 puntos. Ahora tenía estadísticas de puntuación en las 3 posesiones iniciales de Teikm. Eficiencia por las nubes. Excelentes cortes y toma de decisiones. La preparatoria Kamizaki está claramente abrumada. No están listos para el ataque triangular de Teikm. Los comentaristas rápidamente se aferraron a la palabra de moda ofensiva triangular. Uno preguntó qué era, lo que le proporcionó al otro la preparación perfecta para explicar la estrategia a los espectadores. Apenas 2 minutos después, el entrenador de Kamizaki pidió el primer tiempo muerto. Su enfoque defensivo era completamente erróneo. Tuvieron que adaptarse inmediatamente. Defensa estricta con el balón. Esta era la forma más conocida de defender el triángulo. Lamba ya lo había demostrado. La presión fuerte sobre el manejador del balón podía alterar el ritmo de pases del que dependían las ofensivas triangulares. Pero esto significaba y el momento de Midorima había llegado. ¿Recuerdas a Steve Kerr con los Bulls? Una vez tuvo una temporada en la que anotó un 51,5% desde la línea de 3. ¿Era esa su verdadera habilidad? No exactamente. Lanzó también porque el sistema triangular obligó a las defensas a comprometerse demasiado, dejándolo completamente expuesto a los intentos de atrapar y disparar. ¿Y con el talento de tiro de primer nivel de Midorima? ¿Qué tipo de números podría alcanzar en este sistema? Como el mejor tirador de 3 puntos de esta historia, Midorima nunca decepciona cuando se le deja completamente abierto. Tras recibir un pase de Tendou, realizó con calma su primer disparo del partido y, por supuesto, entró. Silbido. No era el estilo de proyectil de mortero de gran arco que usaría más tarde en la escuela secundaria, pero la trayectoria ya estaba tomando forma. Se elevaba por el aire como un meteoro antes de caer y levantar redes blancas como olas. ¿Qué demonios? La cabeza del entrenador de Kamizaki estaba a punto de explotar.
Simplemente había cambiado la estrategia defensiva y fueron castigados inmediatamente. El baloncesto urbano está lleno de trucos. Quiero volver al campo. Asistencia de Tendou +1. Acumuló estadísticas en varias posesiones consecutivas, lo que hacía difícil no gritar. El lobo está aquí. Su actuación fue aterradora. Y todo fue intencional. Desde que Kuroko se unió oficialmente a la alineación principal, Tendou se había estado preparando para dominar todo este torneo nacional, desde el primer juego hasta el último. En la siguiente posesión, se elevó desde 2 pasos detrás del arco y encestó un triple ridículamente profundo. En épocas posteriores del AMBA, este tipo de tiro se volvió bastante común. Las superestrellas lo lanzaban por capricho. Pero para esta época, ese tipo de 3 era básicamente una blasfemia. Tendou le disparó de todos modos y lo bebió. ¿El resultado? Todo el estadio explotó. Kamizaki inmediatamente pidió otro tiempo muerto. No pudieron detenerlo. Era demasiado sexy. Hasta el momento, Kamizaki solo había logrado anotar 2 puntos, mientras que Taekwon ya había acumulado 10, anotando tanto dentro como fuera. Eran como una bestia salvaje enloquecida, suprimiendo por completo el juego de Kamizaki. Ese no fue un tiro inteligente en absoluto. Pero si entra, es un buen tiro. Se puede ver lo desmoralizados que están los jugadores de Kamizaki mientras se dirigen al banquillo. El triple de Tendou destrozó su espíritu de lucha. Los 2 comentaristas estaban entusiasmados y gritaban Sugoi. Desde la banda. A sus ojos, Tendou estaba completamente loco. Un monstruo con estadísticas al máximo. Tendou salió trotando de la cancha con ambas manos en el aire y haciendo doble señal de OK. Shirogane KMZM, que había querido regañarlo, tuvo que tragarse sus palabras en el momento en que disparó. Tal como dijeron los comentaristas. Si entra, es un buen tiro. Curiosamente, la persona más afectada por ese grupo ultra profundo ni siquiera era un jugador de Kamizaki. Era Midorima. Por primera vez, el francotirador con gafas se dio cuenta de que los triples podían ser tan emocionantes, capaces de electrizar a todo el estadio. Y, cuanto más lejos estabas del canasto, menos presión defensiva enfrentabas, incluso si la tasa de acierto disminuía. Si pudieras disparar lo suficientemente lejos y con suficiente precisión, Midorima parecía haber descubierto un nuevo continente. Su corazón latía con fuerza de anticipación. Cuando terminó el tiempo muerto, Kamizaki finalmente logró marcar nuevamente. Kasamatsu Yukio no adoptó el modo héroe. Aprovechó la pantalla de un compañero y anotó un tiro en salto de media distancia. Pero eso no resolvió sus problemas en defensa. Especialmente con Tendou en una forma al rojo vivo. Acertó sus 5 primeros tiros, obligando a Kamizaki a empezar a cometer faltas duras solo para romper su ritmo. Aún así, al final del primer cuarto, Taekwon lideraba 28-13, una ventaja total de 15 puntos. Tendou había registrado 15 puntos, 4 asistencias y 2 robos en un solo cuarto, estadísticas tan buenas que no podías apartar la mirada. Solo había lanzado 5 tiros en total ese cuarto. Un triple y los 4 puntos restantes fueron desde la línea. Durante el descanso, el entrenador de Kamizaki se devanó los sesos. Aparte de hacer doble equipo, realmente no había mejor manera de lidiar con Tendou. Ese bastardo con la camiseta número 14 estaba logrando números como Michael Jordan, pero con habilidad para pasar. Eso fue simplemente injusto. Pero la peor parte. En la ofensiva triangular, Tendou ni siquiera tocó mucho el balón. Antes de que pudiera idear una contraestrategia, recibieron otro golpe. Kuroko había entrado oficialmente al juego. Si tuvieras que nombrar al jugador de Taekwon con la primera impresión más devastadora, ese sería Kuroko. Si no fuera por la familiaridad de Aomine con él desde la escuela secundaria, podría haber necesitado activar su instinto salvaje solo para vencer a Kuroko durante su primer enfrentamiento en el futuro. Kamizaki no tenía tal ventaja. Y así, una vez comenzado el segundo cuarto, la defensa de Kamizaki se derrumbó por completo. Ni siquiera podían predecir hacia dónde iba la pelota. Cada vez que hacían un movimiento basado en la experiencia, el pase terminaba en un lugar totalmente inesperado. Desafía la lógica. TCH, verlo con mis propios ojos es incluso más loco que la versión de anime con efectos especiales.
Tendou, ahora descansando en el banquillo, aprovechó la oportunidad para ver el partido con la audiencia del mundo real a través de la transmisión en vivo. Le produjo la misma emoción que cuando vio por primera vez Kuroko no Basket. Bajo los pases mágicos de Kuroko, la ofensiva de Taikun fluyó como mercurio, visualmente impresionante e impredecible. Con Tendou y Murasaki-Bara, los dos pilares defensivos, fuera de la cancha, Kamizaki al menos pudo anotar algunas canastas. El marcador no ha subido demasiado, todavía. Pero, ¿qué demonios vamos a hacer cuando ese número 14 regrese? Pensó Kasamatsu Yukio. El miedo que Tendou había sembrado durante el primer cuarto empezaba a brotar ahora que la ventaja crecía. Y una vez que el capitán de un equipo cae en la duda o la frustración, la derrota es solo cuestión de tiempo. A mitad del segundo cuarto, en el quinto minuto, Tendou se registró nuevamente. Ahora el entrenador de Kamizaki no podía quedarse quieto. No habían podido acortar distancias mientras los titulares de Taikun descansaban, y ahora la alineación principal estaba de vuelta en la cancha. La situación solo podía empeorar. Esperaba un partido difícil, pero no creía que su equipo fuera superado tan completamente. En esta era de baloncesto de ritmo más lento, una ventaja de 15 puntos no era un número pequeño. Especialmente cuando toda la estrategia de Kamizaki estaba construida en torno a un juego equilibrado de adentro hacia afuera, que resultó ser un terrible contrapunto a las fortalezas de Taikun. Encontrarme con Taikun en la primera ronda del Nacional fue pura mala suerte. Lo que no sabía era que los entrenadores y ojeadores de otros equipos que estaban viendo el partido ya estaban entrando en pánico. Kamizaki no era un escuadrón sin nombre. Su capitán, Kasamatsu Yukio, era ampliamente considerado como el mejor base de Kanagawa. Kumamoto Iba fue considerado uno de los 4 mejores centros de la región. Según todos los parámetros, Kamizaki era un equipo sólido de nivel top 8. Y aún así estaban siendo completamente desmantelados por Taikun. ¿Qué tan fuerte es el equipo Taikun de este año? Esta fue la primera vez que Tendou jugó con Kuroko en la cancha. Y los resultados hicieron que Shirogane KMZM se llenara de alegría. Gracias a su extraordinario coeficiente intelectual en el baloncesto y a su movimiento sin balón, Tendou se encontraba constantemente en posiciones ideales de anotación. Kuroko, a quien el entrenador le había asignado un rol claro, mantuvo sus ojos puestos en el nuevo as de Taikun, Tendou Kageyoshi. Un nítido golpe resonó cuando Akashi intentó pasar el balón hacia adentro a Murasaki-Bara, pero Kuroko de repente lo interceptó a mitad de camino, lanzándolo con fuerza hacia Tendou que cortaba en el lado opuesto. En ese momento, todas las miradas de Kamizaki se centraron en Murasaki-Bara y Akashi. No pudieron reaccionar a tiempo ante ese extraño pase. Con razón lo llaman el mejor apoyo de Kuroko no Basket. Esa asistencia fue en bandeja de plata. Tendou hizo 2 regates, se elevó en el aire y remató como si fuera un meteoro llameante, llevando su cuenta personal a 16 puntos. Dominado. No eran solo los otros equipos los que lo sentían. El propio Tendou también lo sabía. Permitir que Kuroko trascendiera temprano y despertara había elevado la fuerza de Taikun mucho más allá de cualquier equipo en el país. Buen tiro, Tendou-kun, dijo Kuroko, con los ojos llenos de silenciosa satisfacción. Después de haber logrado con éxito una distracción visual, ahora solo tenía un objetivo. Para brindarle hermosas e inesperadas asistencias a Tendou. Y hoy finalmente lo hizo. Kuroko ofreció un puñetazo, con la esperanza de celebrar. Tendou no contraatacó. La última persona que chocó el puño con Kuroko fue Aomine Daiki, y mira cómo resultó. Un completo lunático del baloncesto. Los golpes de puño de Kuroko tenían la misma aura misteriosa que las palmaditas en la cabeza de Gunkan. Cambiaban a las personas. Entonces, bajo la mirada esperanzada de Kuroko, Tendou le chocó los 5. Kuroko ladeó la cabeza, confundido. Él también pensó que estaba bien. A Aomine siempre le gustaba chocar los puños. Pero aún así. Finalmente le hizo el pase perfecto a Tendou. Mirando su mano donde había aterrizado el choque de 5, Kuroko sonrió suavemente. Entre el público. Shirogane Eiji vino personalmente a evaluar el partido de hoy. Como los nacionales se celebraron en Kioto, solo le tomó media hora en coche desde Rakuzan para llegar allí. Curioso, se mezcló entre la multitud para observar personalmente a los jugadores de Taikun.
Aunque el informe exploratorio de su entrenador asistente había colmado de elogios a este chico Tendou, quería verlo con sus propios ojos. La primera vez que vio a Tendou realizar un tiro de salto, murmuró: la forma de tiro de ese chico es sólida, tal como decía el infieme. Las dominadas requieren un excelente equilibrio y control corporal. Todo ocurre en una fracción de segundo. Una ligera desalineación altera el ritmo y hace que el lanzamiento sea predecible. Entonces Tendou regresó inmediatamente a la defensa y le arrebató el balón a Kasamatsu de una manera que sorprendió incluso a Shirogane. Ahora entendió esos 8,8 robos por partido. Nunca había visto nada igual. Shirogane había entrenado durante años y ningún jugador había logrado jamás robos de balón de forma tan limpia y quirúrgica. Fue como ver la cuchilla más afilada cortar el tofu. Había en ello cierta elegancia, incluso belleza. Él siguió observando, con el corazón latiendo cada vez más fuerte. Su asistente no había mentido. Este chico, Tendou, no hay nada que pueda enseñarle. Era tan completo que Shirogane no pudo evitar pensar en una palabra. Perfecto. Si podemos atraparlo, Rakuzan ganaría fácilmente 2 títulos nacionales más. Porque además de Tendou, Shirogane tenía 3 objetivos más en mente. Reo Mibuchi, Eikichi Nebuya, Kotaro Ayama. Los futuros 3 reyes de Rakuzan. Él ya se había comunicado con ellos y todos estaban ansiosos por unirse a Rakuzan. En cuanto a que Tendou y Ayama sean ambos delanteros, no es un problema. Tendou podría pasar fácilmente a la posición de base. ¿Y qué si dominaba el balón? Le darían el balón en cada jugada. Y si eso no funcionara, Ayama podría cambiar de posición. Un jugador con un cerebro como el de Tendou no desentonaría con ningún sistema. Él lo haría funcionar. Cuando Shirogane volvió a mirar hacia arriba, ¡buen Dios! Teikma ahora ganaba por 22 puntos. Desde que Tendou regresó, con Kuroko ayudándolo, Kamizaki no pudo contenerlo en absoluto. Mientras tanto, la propia ofensiva de Kamizaki se había derrumbado, quedando 1 de 6, y la brecha de puntos había explotado. Tendou, en apenas unos minutos, sumó 6 puntos más, 2 asistencias y 2 robos, elevando su total en la primera mitad a más de 20. Lo mismo que durante las eliminatorias. Lo que significaba, incluso en los nacionales, este nivel de competencia no lo desconcertó. Sin presión igual potencia máxima. Tendou sería una sensación a nivel nacional al final de este torneo. En la segunda mitad, Kamizaki todavía no tenía respuestas. Entonces Aomine entró en modo de puntuación total y el resultado del juego se decidió 10 minutos antes. Teikma había trasladado su dominio de Tokio a los nacionales. Puntuación final. 114-80. Teikma aplastó a Kamizaki por 34 puntos. Kasamatsu Yukio anotó 3 de 11 y solo anotó 6 puntos. La defensa de Tendou lo había silenciado por completo. Al final, tenía tanto miedo de que lo eligieran que pasaba el balón instantáneamente cada vez que Tendou se acercaba. Estaba traumatizado. Y si el general de su equipo está tan conmocionado, el equipo está acabado. Kamizaki no tuvo más remedio que aceptar la pérdida. Kasamatsu se sintió abrumado por la culpa y la frustración, no solo por la pérdida, sino por el miedo que había mostrado al final. Eres bastante bueno. Después del partido, Tendou se acercó a él y le ofreció un apretón de manos. A pesar de la rabia en sus ojos, Kasamatsu devolvió el apretón de manos, manteniendo la gracia y la compostura. Tendou estaba realmente impresionado. No podría haberlo hecho. Si lo hubieran aplastado de esa manera, de ninguna manera habría estrechado la mano. Él se marcharía furioso. Pero esto era el verdadero carácter de Kasamatsu Yukio. Como futuro capitán de Kaijin, nunca había hecho nada que avergonzara la reputación del equipo. Después de perder contra la Academia TMM, pidió a sus compañeros de equipo que limpiaran su área de banca para que los otros equipos no tuvieran que hacerlo. Luego se fue al vestuario y lloró solo. Incluso en la película, después de ser destruido como miembro del equipo All-Star de la universidad, fue el primero en estrechar la mano de los oponentes. A pesar de su mal carácter y su tendencia a patear a Kise, Kasamatsu siempre fue un verdadero deportista. Felicidades. Se merecían la victoria. Kasamatsu no se atrevió a decir más. Se dio la vuelta y regresó al banco. Limpia todo.
No causes problemas a los otros equipos. De verdad, qué gracia. Con su victoria sobre Kamizaki Middle School, Taekwon no solo aseguró su primera victoria en nacionales sino que también avanzó al top 32. Ahora tenían un día para prepararse para su próximo partido. Después del juego, Kubo Junio se acercó a Tendou Kageyoshi para una entrevista. Aunque el Tokyo Youth Sports Daily tenía Tokio en su nombre, tenía cobertura nacional. Esencialmente una publicación de nivel nacional. Tendou-san, hoy estuviste absolutamente brillante. ¿Cómo evaluarías a tus oponentes y compañeros en este partido? Fue un gran partido. El resultado final no refleja lo difícil que fue en realidad. Lo cual no fue del todo honesto. Habían vencido a sus oponentes por más de 30 puntos. ¿Qué tan difícil podría haber sido? Pero Kubo Junio estaba impresionado. El niño estaba madurando. Qué aplomo, qué gracia, se comporta como un auténtico líder. Dijera lo que dijera Tendou, Kubo encontraría la manera de entusiasmarlo. Después de todo, su ascenso y su bonificación probablemente dependían de este chico fotogénico. Que yo sepa, no solo eres jugador de baloncesto y estudiante, también eres modelo. ¿No te cuesta compaginar el trabajo y la cancha? Claro que tiene un efecto. Por eso, a partir de los nacionales, he suspendido por completo todos mis trabajos como modelo. Ahora mismo, no pienso en nada más que ayudar a mi equipo a ganar el campeonato. Tendou respondió suavemente. En realidad, él simplemente pensaba que las sesiones de fotos eran agotadoras. Se acercaban las finales del AMBA. ¿No era mejor aprovechar esa energía y hacer algunas apuestas? Tendou ya había decidido apostar todo este año. ¿Sesiones de fotos? Quizás cuando le apeteciera de nuevo. Pero para Kubo Junio y para los fanáticos que leerían el periódico mañana parecía algo completamente diferente. Lo cierto era que muy pocos jugadores lograban llegar al profesionalismo, incluso a nivel nacional. Después de la universidad, la mayoría tendría que dejar el baloncesto y sumarse a la vorágine del baloncesto. Pero Tendou tenía la apariencia y el físico perfectos, y aún así decidió abandonar el modelaje. Kubo Junio admitió que no podía hacer lo mismo. Qué chico tan noble, dispuesto a sacrificarlo todo por su sueño. En ese momento, un hombre caminó hacia ellos. No interrumpió la entrevista, pero su sola presencia la terminó inmediatamente. Ese hombre era Shirogane Eiji, el entrenador en jefe de Rakuzan. Shirogane Eiji. Kubo Junio se quedó atónito. Esto era algo muy importante. En el mundo de la preparatoria, su reputación era igual a la de Shirogane KMZM en la secundaria. Podría decirse que incluso mayor, debido a su posición en una liga superior. Vine a hablar con Tendou. No te preocupes, esperaré. Nunca nadie haría esperar a un Buda como tú. Kubo Junio concluyó apresuradamente la entrevista y dejó paso a los dos. Por supuesto, no se fue. Se quedó cerca, tomando fotografías como loco. No era tonto. Sabía exactamente lo que estaba pasando. El prodigio de Taekwon siendo descubierto por el poderoso Rakuzan. Los titulares del día siguiente se estaban escribiendo solos. Mientras tanto, Shirogane Eiji estaba observando de cerca a Tendou. Tal como su asistente había predicho, este chico era arrogante y engreído, actuando como si ni Rakuzan ni el propio Shirogane valieran la pena una segunda mirada. La mayoría de los jugadores, al verlo, mostrarían al menos un poco de nerviosismo o emoción. No Tendou. Su expresión decía: si no empiezas a hablar, me voy. Este chico tiene mucha actitud. Shirogane nunca se había topado con un jugador como este. Me gustaría hablar unas palabras contigo. Claro. Habla lo que quieras. Se dirigieron a una tienda de postres cercana. Shirogane planeó charlar sobre algo dulce, pero Tendou lo descartó. Solo un poco de agua tibia para mí. Estoy optimizando mi cuerpo ahora mismo. Mi entrenador no me deja comer estas cosas. Autodisciplina. Shirogane tuvo que retractarse de sus suposiciones anteriores. Sí, Tendou era arrogante, pero también era extremadamente autodisciplinado y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Y la disciplina era uno de los rasgos más preciados que un jugador podía tener. El cuerpo es la base de un jugador. Sin la condición física necesaria para resistir una confrontación física intensa, no eres nada. Claro, Steve Nash tenía un cuerpo frágil, según los estándares del AMBA.
Pero incluso un suplente de Lamba podría demoler a sus oponentes en los estadios de baloncesto callejero. ¿Esos increíbles jugadores callejeros? Pon a un profesional en el juego y quedará completamente superado. Entonces, ¿planeas convertirte en jugador profesional de baloncesto algún día? Sí. Después de todo su sistema estaba construido alrededor de jugar a la pelota. ¿Qué más haría? Si ese es el caso, creo que puedo ayudarte. MMM. Puede que solo sea un entrenador de secundaria, pero he construido algunas conexiones sólidas a lo largo de los años. No era una mentira. Para los entrenadores de preparatoria, TEICM era un semillero de talentos. Todos querían reclutar allí. Sin embargo, para las universidades y los equipos juveniles profesionales, era Rakuzan el que ostentaba ese estatus. Shirogane había proporcionado muchos jugadores de élite a universidades y clubes profesionales. Tenía fuertes vínculos en todas partes. Rakuzan tiene el récord más glorioso del baloncesto de preparatoria. Desde los primeros nacionales, nunca nos hemos perdido un solo campeonato ni la Copa de Invierno. Tenemos el mayor porcentaje de victorias y la mayor cantidad de títulos del país. Él no estaba alardeando. Rakuzan era, canónicamente, tan dominante, no es de extrañar que lo llamaran el emperador. Sí, el nombre era exagerado, pero tenían las credenciales para respaldarlo. A diferencia de TMM, quien hizo grandes promesas sobre construir un equipo a su alrededor, Shirogane Eiji no necesitó hacerlo. En Rakuzan, el talento abundaba. Si Tendou se uniera, Shirogane podría construir instantáneamente no una sino dos alineaciones contendientes al título a su alrededor. Shirogane incluso le dijo a Tendou que ya había reclutado 3 talentos extraordinarios. Estaba claro a quién se refería. Los reyes sin corona. Reo Miguchi, Kotar Mayama y Eikichi Nebuya. Entonces sí. ¿Entonces lo rechazaste? En realidad no, simplemente no dije que sí. ¿Cuál es la diferencia? Esa noche, de regreso a casa, Amana y Rico no podía entender. Ignorando las normas de género, le dio una palmada en la frente para comprobar si tenía fiebre. ¿Te quemaste el cerebro o algo así? ¿No tienes fiebre? Tendou le apartó la mano. Ese viejo es un poco arrogante. No me gusta su tono. Tiene como 10 títulos nacionales en su haber. Claro que estará orgulloso. Comparado con él, no eres ni un pero. Y seamos realistas, ¿hay alguien más arrogante que tú? Vaya, Rico. Esa no es forma de hablar. Dicen que soy muy amigable. Después del primer partido de TEICM, su actuación no decepcionó a los fanáticos. Desde las preliminares hasta ahora, han aplastado a sus oponentes con victorias abrumadoras, mostrando claras señales de potencial para el campeonato. Al principio, los fanáticos estaban preocupados de que las estadísticas de Tendou y los demás cayeran a medida que la competencia se volvía más feroz. Pero en lugar de eso, su número en realidad aumentó. Eso solo podría significar una cosa. Se habían vuelto aún más fuertes. En el primer partido de TEICM en los nacionales, Tendou Kageyoshi anotó unos impresionantes 33 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias y 6 robos. Si Kasamatsu Yukio no hubiera tenido tanto miedo de los robos de Tendou en el último cuarto, podría haber alcanzado nuevamente los 2 dígitos en robos. Una estadística como esta era extraordinaria. Dado que las reglas de la FIBA significaban que los juegos eran 8 minutos más cortos que los de Lamba y que los jugadores eran de nivel amateur, la puntuación era usualmente mucho menor. Aún así, Tendou logró un partido de más de 30 puntos, más de 5 asistencias y más de 5 robos, una hazaña poco común. A la mañana siguiente, Tendou se despertó y cogió el periódico de la mañana. Como se esperaba, Tokyo Sports publicó en su portada un artículo sobre su encuentro con Shirogane Eiji. La foto principal mostraba a los dos charlando amigablemente, con un título en negrita encima. Paliza de 33 puntos. La estrella demoníaca de TEICM asciende. ¿Ya se decidieron los nacionales? En una época en la que los teléfonos inteligentes no eran algo común, y Rico todavía usaba un teléfono plegable, la gente dependía en gran medida de los periódicos para obtener noticias deportivas. Lo cual significaba que cualquiera que comprara un periódico hoy en día conocía el nombre de Tendou. TEICM ya era uno de los favoritos de los fanáticos en Tokio como una potencia tradicional. En la escuela, es Tendou-kun. Es tan guapo. Guau, es él de verdad.
Se ve aún mejor en persona. Ayer le metió 33 puntos a Kamizaki Migle. ¡Qué envidia! Ya es un crack en su primer año. ¿Y escuché que también es modelo? Sí, todas las chicas de nuestra clase están locas por él. Tendou apenas había atravesado las puertas de la escuela cuando fue acosado por una turba. Una muchacha particularmente valiente, sonrojada, dio un paso adelante y tímidamente le entregó una carta de amor rosa con una pegatina de corazón. Tendou-kun, por favor toma esto. Una carta de amor, ¿eh? ¿No sería un poco duro rechazarlo de plano? Gracias. Tendou lo tomó, ignoró a la multitud y se alejó tranquilamente. De regreso en clase, todavía tenía la carta en la mano. Rico notó inmediatamente la pequeña pegatina en forma de corazón en el sobre. ¿Qué es eso? Una carta de amor. ¿Alguien te pidió que lo entregaras? No, es para mí. Estas chicas están madurando demasiado rápido. Rico se mordió el pulgar y entrecerró los ojos con sospecha. Tendou sonrió con suficiencia. ¿Qué pasa con esa mirada? No me digas, ¿te has enamorado de mí? Él pensó que ella explotaría como siempre, pero sorprendentemente, sus ojos todavía estaban pegados a la carta. Hizo una pausa, lo levantó y lo agitó. Sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. Entonces Tendou lo arrojó casualmente por la ventana. Rico salió de su aturdimiento. ¿Cómo pudiste hacer eso? No sabes el coraje que se necesita para confesar. Ella salió furiosa del aula, probablemente para recuperarlo. A ella le gustas, dijo la voz del gato, la IA del sistema. ¿No se supone que eres una inteligencia artificial? ¿Ahora entiendes los sentimientos humanos? No me metas en el mismo saco que la IA de bajo nivel. Ver todos esos dramas románticos contigo no fue en vano. Hasta la IA sabe de amor. Los dramas chinos son poderosos. Por supuesto, todo este segmento fue cortado del anime. Lo que vio el público del mundo real fue a Tendou burlándose de Rico con la carta, su ira y un desvanecimiento a negro. Está totalmente celosa, ¿verdad? Es el miedo de perder a su hombre. Es tan tsundere que duele. Mi corazón se está derritiendo, lo juro. Rico, esposa mía, no te rindas tan fácilmente. Tendou arrojó la carta para demostrar su lealtad, y ella sigue enfadada. Lógica típica de una mujer. Los espectadores estaban enviando duros. Mientras tanto, Rico, sin darse cuenta de la guerra del CP en vivo, corrió hacia los arbustos del patio de la escuela. Después de algún esfuerzo, recuperó la carta y regresó a clase, devolviéndosela de mala gana a Tendou. Quería demostrar que no estaba celosa, que no le importaba lo que hiciera Tendou. Pero en el fondo, cuando él arrojó esa carta, ella se sintió feliz. Ahora, viéndolo a punto de abrirlo, se puso nerviosa otra vez. Sus emociones estaban tan retorcidas que no podía soportarlo, así que simplemente se giró para mirar la pizarra, cubriéndose el rostro. Su ritmo cardíaco se disparó a 135 en el momento en que tocó el sobre. Maldito gato. Igual que tu horrible dueño. Rico se enfureció en silencio con la IA del sistema gato de cola corta por traicionarla. Por supuesto, como el público no podía ver el sistema, el anime necesitaba una razón más lógica para su comportamiento. Así que la siguiente escena se desarrolló así. Justo cuando Tendou estaba a punto de abrir la carta, Rico gritó furiosamente. ¿Cómo pudiste aceptar una carta de amor sin siquiera saber el nombre de la chica? Eres demasiado descuidado. Está entrando en pánico. Está tan asustada que es divertidísima. Jaja, movimiento clásico de tsundere. Simplemente admite que ya te gusta nuestro rey B. Cásate ya, por favor. Yo pagaré la boda. Esa tarde, club de baloncesto. Oye, Kat, ¿has decidido ir a Rakuzan para la escuela secundaria? Deja de llamarme gato. Me vas a emocionar. No. Aún no pienso tan a futuro. Obviamente habían leído Youth Sports Daily y habían visto el artículo. Ahora mismo, solo pienso en una cosa. Ganar el campeonato nacional de este año. Es bueno tener ambición, pero eso no es excusa para ignorar los informes de exploración de Momoi. Todos a la sala de conferencias. Que nadie se vaya hasta que memoricen los datos del próximo oponente. Shirogane KMZM todavía estaba enojado porque los de primer año ignoraban los informes de exploración detallados de Momoi.
Hoy nadie se iba a ir sin una sesión informativa completa. Este año, Taekwon tuvo una oportunidad real. Una toma muy real. Era una sensación, sutil pero abrumadora, tan fuerte que Shirogane perdió el sueño durante días. Este grupo de niños, su potencial estaba más allá de sus sueños más locos. Quizás podrían lograr algo sin precedentes en el baloncesto de secundaria. Un triplete en los nacionales. Un día no fue tiempo suficiente para lograr un progreso real. Entonces Shirogane KMZM no programó un entrenamiento intenso. En lugar de eso, pasaron la mitad del día en la sala de estrategia. Solo después de confirmar que todos los jugadores habían memorizado la información de exploración traída por Momoi, dejó que el equipo practicara sus tácticas del día siguiente. En ataque no hubo necesidad de cambiar nada. Esta plantilla de Taekwon tenía más opciones de puntuación que estrellas en el cielo. Incluso el propio Shirogane no sabía cuántas combinaciones eran posibles con estos chicos. En lugar de obligarlos a seguir unos estándares rígidos, era mejor dejarles liberar su potencial. Así que la preparación se centró completamente en contrarrestar la defensa del oponente. Los resultados fueron inmediatos. En el partido del día siguiente, gracias a una inteligencia exploratoria superior y estando ya un nivel por encima del otro, Taekwon mantuvo a sus oponentes por debajo de los 70 puntos. Lo cual no fue suficiente para vencer a Taekwon, ni por asomo. Después de todo, Taekwon era conocido por su potencia de fuego explosiva, con un promedio de 110,3 puntos por partido este año. Como era de esperar, Taekwon ganó la ronda de 32 y avanzó a los Sweet 16. Como as del equipo, Tendou Kageyoshi ofreció otra actuación asombrosa. 38 puntos, 3 asistencias, 8 robos y 2 rebotes. En este punto, además de anotar y robar, Tendou apenas podía mejorar sus otras estadísticas. Habían demasiados acaparadores de estadísticas en el equipo. La mayor parte del tiempo, jugó junto a Murasaki Barai, a menos que el niño de cabello morado se portara mal y se sentara a sí mismo, Tendou no tenía ninguna posibilidad de conseguir rebotes. Y ahora que Kuroko proporcionaba asistencias, incluso esas eran difíciles de conseguir. Había quedado reducido a una máquina de ataque y defensa de sangre fría. ¿Esto es un desperdicio de mi talento? Tendou empezó a extrañar la sensación de tener el balón en sus manos. Claro, la ofensiva triangular fue genial y todo eso, pero simplemente no se sentía bien al no tocar tanto el balón. Síntoma clásico de un jugador joven e indisciplinado. Incluso a MJ y Kobe les llevó años madurar. En su juventud, eran acaparadores de balones sin complejos, obsesionados con las estadísticas, los títulos de anotación y los MVP. Solo después de ganar esos premios comenzaron a anhelar campeonatos y aprendieron a poner el trabajo en equipo por encima de ellos mismos. Shirogane KMZM podía ver claramente que Tendou todavía tenía un corazón de goleador que ansiaba el balón. No esperaba que Tendou comprendiera la importancia del trabajo en equipo de inmediato. Pero, todo rey necesita al menos un general leal que luche a su lado. Un reino construido solo, muere solo. Tendou aún era joven. Había tiempo para enseñarle a convertirse en un verdadero rey. Luego llegaron los octavos de final. Su oponente. Un equipo de la prefectura de Gunma. Y sucedió que era una revancha. Los dos equipos se habían enfrentado en el campeonato nacional del año pasado, llevando el juego hasta el tiempo extra. Por coincidencia, eso también había sido durante los Sweet 16. Un año después, se reencontraron en el mismo escenario. Muchos fans ya sentían la tensión en el ambiente. Aún así, la mayoría creía que Taekwon prevalecería una vez más y eliminaría a los caballos oscuros de Gunma por segundo año consecutivo. La actuación de Tendou hoy fue fenomenal. Los medios de comunicación lo apodaron la estrella demonio Taekwon. Siempre que surge una estrella demoníaca, seguramente seguirá el caos. Y Tendou estaba sembrando el caos en el escenario nacional. El lugar ya estaba lleno de ruido. Los fanáticos de Taekwon y los seguidores rivales habían formado sus filas como Chuyan, lanzándose cánticos de un lado a otro. Cuando Tendou entró a la cancha, vio las miradas llameantes de los jugadores suplentes de Gunma. Estaban claramente en busca de venganza. Pero a Tendou no le importaba. No le importaba jugar a ser bombero. Si trajeran fuego, él lo apagaría.
Después de los calentamientos, Shirogane reunió a todos para una reunión final. Escuchen, ya lo he mencionado antes, pero lo diré otra vez. Ten cuidado con Ayama Kotarm. Tiene un atletismo excepcional y un espíritu competitivo feroz. Su regate es de élite, sin duda de nivel nacional, y es un atacante persistente y agresivo. Su habilidad en el 1 contra 1 es excepcional. Le encanta conducir y puede derribar una defensa sin ayuda de nadie. Y a pesar de su altura, sus instintos de rebote son increíblemente agudos. Este oponente y podría ser el desafío más difícil de Tendou hasta ahora. Shirogane no le dijo que Ayama poseía instinto salvaje, un talento que aparece una vez en una generación. Ni siquiera mencionó que era instinto salvaje. Quería que Tendou lo sintiera él mismo, que comprendiera que, sin importar lo fuerte que fuera, siempre había enemigos más fuertes ahí afuera. Y lo más importante, quería que Tendou se diera cuenta de que el baloncesto no se trata solo de dominar el balón. Se trata de encajar en el equipo. Después de todo, una vez que Nijimura SHKZM se graduó, ¿cómo podría confiar el equipo a alguien que no podía liderar? Por supuesto, Tendou ya estaba muy familiarizado con Ayama Kotarm. Como uno de los 3 reyes de Rakusan, lo había estudiado a fondo en la historia original. Tendou, él es tu objetivo hoy. Vigila sus penetraciones. Puedes darle espacio para disparar. No nos matará. ¿Entendido? Si Tendou pudiera acabar con esta bestia del trueno, el juego sería mucho más fácil. Yo me encargaré de él, entrenador. Tendou hizo un gesto de ok. Después de todo, también quería saber hasta dónde podría llevarlo su Cleave. En otra parte Kagetora Aida, después de terminar su día de trabajo, fue arrastrado a la arena por su hija. A pesar de tener apenas 40 y tantos años, ya había vivido la tragedia de su esposa que se fugó. Afortunadamente, era un padre devoto y no le importaba en absoluto la esposa fugitiva, siempre y cuando su hija fuera feliz. Así que cuando su amada hija le dijo que quería ver baloncesto, él acudió corriendo a pesar de su cansancio. Esa hija, por supuesto, era Riko Aida. Al crecer con un exjugador nacional como padre y ver su trabajo de cerca, Riko desarrolló un fuerte amor por el baloncesto. A diferencia de esas chicas tontas a quienes solo les gustaba Tendou por su apariencia, Riko en realidad sabía lo que hacía. Incluso soñaba con convertirse en entrenadora algún día. Y finalmente lo hizo. Dirigió a un equipo de apenas 3 años de antigüedad para ganar la Copa de Invierno. Pero ese no es el punto. Hoy ella vino solo para ver a Teikun. Como habitante de Tokio, últimamente no había oído más que elogios para Teikun. Especialmente Tendou Kageyoshi, quien se había convertido en el centro de atención de la ciudad durante los nacionales. Incluso en su clase, muchos estudiantes eran fanáticos de él. Su compañera de escritorio y amiga cercana estaba en las gradas en ese momento, ondeando una bandera del equipo Tendou como una verdadera fan. Con el sonido del silbato se inició oficialmente el partido. Riko Aida miró fijamente la cancha, sin pestañear, como si intentara ver a través de cada jugador. Entonces, de repente, sus ojos se abrieron. ¿Qué pasa, Riko? Su padre, Kagetora Aida, notó su expresión inusual y preguntó con preocupación. Riko señaló hacia Tendou Kageyoshi. Su voz estaba cargada de asombro, como si estuviera mirando a un tiranosaurio. ¿Es fuerte? Sí. Mucho más allá de lo normal. Riko tenía una habilidad especial. El ojo para las estadísticas. Fue algo que desarrolló mientras crecía junto a su padre en el gimnasio, observando a innumerables atletas, incluidos profesionales. Con solo una mirada a un jugador, podía estimar sus características físicas. Y de Tendou, ella podía percibir valores físicos que superaban con creces a los de sus compañeros. En comparación con su amigo de la infancia Junpei Ikaga, estaban en planos de existencia completamente diferentes. Incluso con la multitud, la distancia y la camiseta ocultando los detalles, ella aún podía sentir su dominio. Esta llamada estrella demonio de Teikun no era ninguna broma. El juego comenzó con Teikun ganando la posesión. Desde el momento en que comenzó la jugada, quedó claro. La defensa del oponente estaba en otro nivel. No solo intenso, sino implacablemente duro, diferente a cualquier otro partido anterior. Esta era la escuela secundaria Yamagata de la prefectura de Gunma. No vinieron aquí a jugar. Vinieron aquí a ir a la guerra.
Lo cual tenía sentido. A estas alturas del torneo, cada equipo debía afrontar cada partido como si fuera el último. Y enfrentarse a Teikm, el actual favorito para ganarlo todo, solo aumentó la apuesta. Todos los equipos se tomaban los partidos contra ellos como una final. Tendou miró al chico que lo custodiaba. Ayama Kotarm. Tal como lo recordaba. Rebosante de agresividad, con una sonrisa arrogante y ese colmillo característico. Rebosaba confianza constantemente. El año pasado, Ayama fue considerado el mejor alero junto a Nijimura SHKZM. Este año, ese título le perteneció a Tendou. ¿Y este partido? No fue solo una batalla por la victoria, sino un duelo por el título de mejor SF del país. Ayama se pegó a Tendou como una lapa, tuviera o no el balón. Detenerlo se consideraba la clave para vencer a Teikm. Yamagata Midle había preparado un plan de juego defensivo completo solo para Tendou. Un hombre apretado, sin espacio para respirar. Ese fue el primer paso. Así que eres Tendou y... Ayama intentó iniciar una conversación amistosa, pero Tendou no respondió. Simplemente corrió hasta la línea de 3 puntos e inmediatamente le puso una pantalla a Nijimura. No hay tiempo para cortesías. Ayama maldijo en voz baja, pero no cambió la cobertura. Sabía que si lo hacía, Tendou simplemente se daría un festín con sus compañeros de equipo. No es que los menospreciara, es solo que en este nivel, los jugadores comunes no podían detener a estos monstruos. Como se esperaba, Nijimura se abrió paso y rápidamente devolvió el balón a Tendou. Ayama levantó un brazo y usó el otro para presionar el tiro. Su defensa era férrea. Pero entonces, Tendou se detuvo y disparó sobre él. Sin dudarlo. Sin dudarlo en absoluto. Eso y la mandíbula de Rico cayó. Este no fue un buen disparo. No según ningún estándar de libro de texto. Su amigo de la infancia, Ikaga, nunca dispararía así, no con un defensor justo frente a él y sin espacio para elevarse. Esto fue apenas un intento de tiro, solo un toque en la cara de la defensa. Y sin embargo, silbido. El balón atravesó limpiamente la red. 3-0. Tendou puso a Teikm en el tablero. Rico se quedó sin aliento. A sus ojos, debería haber sido un golpe de suerte. Pero la expresión tranquila de Tendou, la hizo dudar de sí misma. Incluso Ayama quedó atónito. Había hecho todo bien en defensa, pero Tendou aún así había acertado el tiro. ¿Era arrogante? Tendou era aún más arrogante. Y ahora el espíritu de lucha de Ayama se encendió. No se me da bien charlar con desconocidos. Si quieres decir algo, dilo a través del baloncesto. Tendou se dio la vuelta como si nada, caminando de nuevo a la defensiva como un anciano que sale a caminar. Sin esfuerzo, presumido. Ayama no se enojó. De hecho, sonrió. Hoy, su misión era sencilla. Acabar con ese arrogante estudiante de primer año que había aparecido en todas las noticias. No solo en defensa. También en ataque. No tenía ninguna duda de que podría lograrlo. El camino que Tendou estaba recorriendo ahora, ya lo había recorrido el año pasado. Yamagata se lanzó a la transición. Ayama exigió el balón. Sin alardes, solo 3 dedos levantados en la cara de Tendou. Para ganarte solo necesito 3 dedos. Siguiente segundo. Boom. Ayama remató el balón con un regate ultra rápido que resonó por toda la cancha. El solo sonido hizo que la gente se estremeciera. ¿Eso salió del regate? Rico se quedó sin palabras. Después de ver a Ika jugar durante tanto tiempo, se sintió como una patanesa de pueblo descubriendo el baloncesto real por primera vez. Su padre, Kagetora, simplemente sonrió con complicidad. Había escuchado historias de antiguos compañeros. Sabía que esta generación de estudiantes de secundaria tenía una constitución diferente. Rico quería construir un equipo campeón desde cero. Iba a tener un trabajo arduo. Relámpago. Murmuró Nijimura. No importa cuántas veces lo vea, siempre es impactante. Entonces, ¿qué hay de ti, Tendou? ¿Puedes manejarlo? Todos se giraron hacia Tendou. Hasta el momento, nadie había logrado atravesar la aterradora defensa de Tendou. Su habilidad clave era como una espada que cortaba la ofensiva de cualquier oponente. Estallido. Otro rebote ensordecedor, pero esta vez Ayama no se quedó en el lugar. Se lanzó hacia la pintura, tan rápido como un rayo.
Su regate era tan agresivo, tan rápido, que parecía como si un rayo dorado crepitara a su alrededor. Esto fue la bestia del trueno. ¿Esto es todo? La llamada estrella demoníaca de Teikm. Eso fue demasiado fácil. Ayama ya estaba medio paso más allá de Tendou. En su mente, esto ya era una victoria. Pero los espectadores lo sabían mejor. Justo cuando avanzaba, la cámara pasó a un primer plano del perfil lateral de Tendou, con su rostro envuelto en sombras. Toda la pantalla se oscureció con él, poco a poco, hasta que todo se volvió negro. Los que conocían el programa sabían lo que venía. La audiencia llenó el chat en vivo al unísono, siguiendo el suave susurro de Tendou. Adherirse. Un destello brillante surgió del centro de la pantalla, como una estrella que irrumpió en la noche. En el siguiente cuadro, la cara de Ayama se retorció en estado de shock. Porque de alguna manera, le habían robado su lightning dribble. ¿Mi regate fue interceptado? ¿A Ayama le robaron el balón? ¿Cómo es posible? Los jugadores de la escuela secundaria Yamagata parecían absolutamente atónitos. Lo que acababan de presenciar era más aterrador que ver una película de terror solos a las 2 de la mañana. En su memoria, el regate de Ayama Kotarme era el más rápido del partido, sin parangón. Nadie jamás había conseguido arrebatarle el balón de frente. Y sin embargo, simplemente sucedió. Ante sus ojos. Teikm lanzó inmediatamente un contraataque. Nijimura SHKZM recogió el balón y lo lanzó hacia la cancha delantera. Tendou, quien había hecho el robo, corrió hacia adelante, con Ayama persiguiéndolo de cerca. Golpe. Tendou atrapó el balón primero y se lanzó hacia la pintura, al lado de Ayama. Mientras Ayama todavía estaba tratando de descubrir cómo detenerlo, Tendou lanzó la pelota detrás de él. Midorima, el de pelo verde, llegó justo a tiempo, galopando para atrapar el pase, y lo dejó volar. Este es bueno. Exclamó con seguridad el comentarista. Silbido. Midorima Shintaro nunca fue el más llamativo de los estudiantes de primer año de Teikm. No tenía el estilo electrizante de Aomine, los dones físicos visibles de Murasaki Bara, la personalidad audaz de Tendou, ni el dinero de Akashi. Pero todos los entrenadores que habían visto jugar a Teikm sabían que nunca debían olvidar al tirador con gafas. Porque Midorima tenía un arma aterradora. Su tiro de 3 puntos. Su porcentaje actual de tiros de 3 puntos abiertos. Un monstruoso 76%, el mejor de todo el torneo nacional. En la mayoría de los años, un 45% ya te convertiría en un tirador de primer nivel. Pero Midorima, 31 puntos porcentuales más, con un promedio de 5,1 triples por partido. ¿Qué significa eso? Significa que Midorima tira mejor que Westbrook desde la línea de 3. Piénsenlo. Con un francotirador como ese, incluso con alguien como Tendou robando protagonismo, el brillo de Midorima era inconfundible. Silencioso pero letal, anotando 15 puntos por partido de forma constante. ¿Y si Teikm lo dejara disparar desde la profundidad? El máximo anotador podría no ser Tendou. 6-0. Teikm abrió el combate con un puñetazo directo a la mandíbula. No le den espacio para disparar. Gritó el entrenador de Yamagata desde la banda. Habían planeado con todo lujo de detalles detener a Tendou, pero él seguía haciendo lo que quería. ¿Cómo podían tolerarlo? Ayama levantó la mano en señal de disculpa. En el fondo, sabía que se había defendido bien. Si sus compañeros de equipo hubieran retrocedido en el tiempo, ese tipo de cabello verde no habría recibido una mirada tan abierta. Riko Aira se quedó atónita con el pase de Tendou. Su aplomo era como el de un base. Muy pocos delanteros podían pasar el balón con tanta naturalidad al compañero mejor posicionado. La mayoría de los delanteros del torneo nacional eran atacantes de fuerza contundente. Al igual que Ayama, la punta de lanza de Yamagata, siempre encargada de romper las defensas y abrir agujeros en las líneas enemigas. Pero Tendou. Él era simplemente demasiado completo. A Rico le costó pensar en algún jugador que le recordara a él. En el mejor de los casos, podría comparársela con Larry Bird de los Celtics. En cuanto a LeBron James, sus tiros no fueron tan precisos. Por supuesto, lo que ella no sabía era que, en realidad, Tendou estaba modelando su juego según el de LeBron. Hoy en día, LeBron quizás sea conocido por sus penetraciones.
Pero en pocos años, tras su primera derrota en las finales con el EAT, desarrollaría un juego de media distancia, incluso anotando el tiro en suspensión que le aseguró la serie en una final posterior. Luego vino la evolución de su tiro de 3 puntos. Para cuando regresó a los Cavs, se había convertido en un elemento básico. Y ahora, en su era de los Lakers, es sólido y confiable, lo que le permite seguir siendo una amenaza incluso a medida que envejece. El tipo no para de evolucionar. Es un auténtico luchador. Tendou admiraba profundamente a LeBron por esto. La mayoría de los jugadores, ya sea de baloncesto o de fútbol, tienden a estancarse una vez que llegan a los 30 o 35 años. Su estilo se establece y su mejor momento ya pasó. Cambiar su juego requiere inmenso tiempo, esfuerzo y entrenamiento agotador. Piénsalo. La mayoría de los jugadores a esa edad ya tienen su dinero. ¿Para qué seguir esforzándose? Pero LeBron y Cristiano Ronaldo son los pocos que se transformaron incluso al final de sus carreras. No es de extrañar que hayan permanecido dominantes durante tanto tiempo. De regreso a la cancha, Ayama no se desanimó por su fracaso anterior. No creía que Tendou hubiera neutralizado verdaderamente su regate relámpago. Esta vez, lo dio todo. Con los dedos abiertos, agarrando la pelota con fuerza, la golpeó contra el suelo. Auge. Las pantallas de todo el país temblaron. Los teléfonos y ordenadores de los espectadores temblaron. Hermano, dime que eso no es un superpoder. Dios mío. ¿De verdad está goteando? Parece un terremoto. Este tipo no es humano, es una maldita deidad. Ciérrenlo. Cancelen el torneo. Envíen a este hombre a los Clippers. Entreguen a Tendou a los Lakers. Ciérrate la boca, mis Clippers destrozarían a tus Lakers. Llegaron a los playoffs. ... El chat en vivo explotó. Con los efectos añadidos del espectáculo, Ayama realmente parecía una bestia del trueno, su cuerpo brillando con un rayo dorado. Te aplastaré. Rugió, su velocidad ahora era el doble de lo que era antes. ¡Qué rápido! Aún puede ir más rápido. Este debe ser el verdadero Lightning Dribble. El banquillo de Teikn, incluido el entrenador Shirogane, sabía muy bien lo aterrador que era Ayama. Incluso el año pasado, su regate era el más rápido del país, y todavía lo es. El apodo de Yamagata, Tren Bala de Gunma, en gran parte gracias a Ayama. Tendou vio a Ayama cargando con toda intensidad y al instante se dio cuenta de en qué tipo de mentalidad se encontraba. Cero intención de pasar. A toda máquina. Y tal como decía el informe de exploración de Momoi, cuando Ayama entró en este modo, el botón pasar desapareció de su panel de control mental. Desde las gradas, los ojos de Rico apenas podían seguir el ritmo. Si Ikega hubiera estado ahí fuera, probablemente lo habrían vaporizado en el acto. Ikega. No me digas arroba. No conozco a estas personas. Entonces, este es el chico que fue considerado el mejor alero el año pasado. Este juego reescribió por completo su definición de prodigio. ¿Y Tendou? En el momento en que Ayama extendió sus 5 dedos, supo que la bestia del trueno iba a darlo todo y se preparó en consecuencia. Aún así, incluso Tendou quedó brevemente sorprendido por la gran velocidad de Ayama. Tal vez fue por la lógica del anime, pero literalmente podía ver el trueno crepitar alrededor de Ayama. Pero entonces, nunca cruzó el umbral hacia el reino de la generación de los milagros. ¿Qué umbral? Empezó a preguntar Ayama. Pero su cuerpo gritó en alarma. Cada nervio se iluminó con el peligro. Sus instintos aullaron. Giró la cabeza y lo vio. Una mano gigante descendiendo hacia él. Fue como si San Wukong se enfrentara a la montaña de los 5 dedos de Buda. La presión era insoportable. No había ningún lugar donde correr.